Bueno, buenas tardes a todos, los colegas que están conectados. Un agradecimiento especial a nuestro Colegio de Abogados que en realidad aceptó la realización de todo este tipo de encuentros virtuales, adaptándonos a, bueno, a nuestras formas nuevas de trabajo y puntualmente a que en ese camino del trabajo que venimos desarrollando podamos instruirnos también con determinados temas que son de atención de todos ustedes y que, bueno, obviamente le sirven a los colegas para el ejercicio, el desarrollo del ejercicio profesional. Quiero agradecer también no solamente al colegio, sino a Valeria, que, bueno, está trabajando, está conectada con nosotros, que siempre está atenta al desarrollo de esta actividad, a Gaby Barrinat, que es la encargada de el desarrollo de todas estas charlas virtuales que venimos haciendo durante el transcurso del tiempo. Y por supuesto, bueno, a hoy nuestro invitado, que es el doctor David Lisandrelo, un colega conocido por nosotros. Yo digo un colega que respetamos por los conocimientos que tiene, que los vuelca siempre a nosotros. Con San Lorenzo ha tenido siempre una atención, no solamente con esta delegación, sino con las anteriores. Siempre ha sido un participante activo en venir, en trasladarse a San Lorenzo. Entonces, y aparte de hacer las charlas amenas, ¿no? Interesantes, que a nosotros, que también nos divertimos bastante escuchándolo, y eso creo que nos inyecta, digamos, más atención, eh, y bueno, por eso agradecerle muy especialmente. Lo dejamos para lo último porque eh, consideramos que la charla de él iba a ser una de las más importantes que tenemos en este año, que está por finalizar. Y bueno, quiero detenerme un segundo. Hoy estuvimos en comunicación con el presidente del colegio, con el doctor Carlos Enzink. Le hemos trasladado un tema muy importante que era para nosotros, la postergación de los turnos de los poderes. Consideramos que poderes asignados ya turnos a febrero y marzo nos parecía de una gravedad institucional, no solamente para el ejercicio profesional, sino para el derecho de acceso a justicia que tienen las personas a quienes nosotros representamos intereses. Hoy, a la tarde, la vicepresidenta me envió un mensaje, estaban con el doctor Somaglia, los 5 colegios de la provincia de Santa Fe, reunidos tratando, entre otros temas, que nos parecía muy importante. No podemos permitir nosotros que se asignen turnos para la firma de poderes, puntualmente, entre otras, avasallamientos de derechos que ha realizado la Corte Suprema de Justicia. Nos parecía muy importante. Así que bueno, quiero convocarlos a todos, que estemos atentos, alertas. Nuestro colegio está haciendo grandes esfuerzos en los reclamos y las delegaciones también, por lo cual ustedes son parte del colegio y tienen que estar con una participación activa en esto que consideramos un grave avasallamiento a derechos, no solamente nuestros como abogados, sino de nuestros clientes. Así que bueno, los invito a siempre estar participando y a estar atentos a este tipo de cuestiones. Eh, para no extendernos, David Lisandrelo es abogado litigante, especialista en Derecho Procesal Civil, docente de grado y de posgrado de Derecho Procesal Civil, ex secretario del Colegio de Abogados de Rosario, ex subsecretario también de Acceso a la Justicia de la provincia de Santa Fe y autor de libros y artículos de doctrina en el área del derecho procesal civil. Así que bueno, los invito a que disfrutemos de esta charla y bueno, nuevamente agradecidos con vos, David,
como siempre, y sabes que acá en San Lorenzo sos valorado no solamente como profesional, sino como persona, y con todo el respeto que nosotros te tenemos. Así que, bueno, éxitos en tus nuevos horizontes. Sé que lo vas a tener porque tus conocimientos te acompañan. Y por último, gracias por compartir esos conocimientos a todos nuestros colegas, ¿no? Porque somos tus colegas. Así que, bueno, agradecido y te doy la palabra. Gracias, gracias Gabriel y también María Gabriela. Gracias a toda la Delegación San Lorenzo y al Colegio de Abogados de Rosario. Respecto de lo que decías, Gaby, como siempre hablamos, los cargos son cargas y ustedes dos los honran. Este Zoom es una prueba de eso, la parte académica, pero también la parte gremial, el patear el pasillo, el hacer el reclamo y que las cosas avancen. A veces avanzan más, a veces menos, pero dando la batalla y la batalla diaria con el cuchillo en los dientes cada mañana para mejorarle la vida a los colegas. Así que yo la verdad que recontra honrado, como siempre, como cada vez que íbamos presencialmente a San Lorenzo, todo bien armado, todo perfecto, y con muchísima recepción de las y los colegas. Así que bueno, les recontra agradezco por eso, porque sé que también es laburo de ustedes en difusión y en presentación, y agradezco las palabras personales también. Así que bueno, ahora si les parece arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Si me permiten, y para ordenarnos, vamos a compartir una pantalla, si están de acuerdo. Creo que van a estar de acuerdo. Estamos bien ahí, sí. La charla, ¿estamos bien? Sí. Aspectos procesales de los honorarios profesionales. Por ahí pedir alguna disculpa o contarles que esto tiene, al estar organizado por el Colegio de Abogados de Rosario, Delegación San Lorenzo, tiene un fuerte componente de mirada de abogadas y abogados. Es decir, también será importante para funcionarios judiciales, juezas, jueces, secretarias, secretarias que nos puedan acompañar, una mirada desde la técnica abogadil para mejorar nuestro trabajo profesional, o por lo menos eso es lo que se intenta. Respecto de las preguntas, por ahí quizás me complica ir leyendo el chat, pero confío en que tanto Gabriela o Gabriel me van a ir avisando si es justo o pertinente de este tema, o si no, pegan un grito ahí. Hacemos al final, si te parece. Como quiera, salvo que alguno de orden, no se pueda contener y diga, justo esto quiero saber, y lo pregunta ahí, no tengo ningún problema tampoco con eso. Yo las voy leyendo, para ordenarnos, para no superponernos, las voy leyendo si tiene que ver justamente con lo puntual que estás comentando. Excelente. Y bueno, y también imprimirle diferentes velocidades a la charla, en lo que sea repaso o cosa conocida más rapidito, y en aquella cosa más compleja, más espinosa, nos vamos quedando y no pasa nada. Así que bueno, gracias y arrancamos, si les parece, con esto de aspectos procesales de los honorarios profesionales. Fíjate que para empezar a hablar de esto vamos a ubicarnos, si tienen ganas, colegas también pueden agarrar la 6767 y ayudarme, yo no la tengo a mano acá, pero si ustedes la buscan, la tienen en la compu, si vamos apuntando algún artículo también. Entonces fíjate que vamos a ir manejándonos como en un par de leyes, que es la ley 6767, modificada o texto ordenado por la 12851 de Santa Fe, la ley 24432, año 95, de honorarios profesionales, quizá alguno la conoce o recuerda, quizá no, y el Código Civil y Comercial. También vamos a laburar con el Código Procesal Civil y Comercial, ese sería como el paquete de leyes del que vamos a charlar hoy en la tarde, enfocado a esos aspectos procesales, es decir, no espere, o quizás sí, no sé, que le digamos cuánto hay que regular en una sucesión, ¿se entiende? Esta es la mirada procesal o el aspecto procesal de cómo se peticionan y cómo se regulan los honorarios profesionales. Así que dentro de ese marco podemos charlar. Por eso me parecía súper y ultra importante arrancar ganando un paso, ¿no? En nuestra tarea de peticionar. Viste que siempre, Gaby, decimos que somos, en esta empresa que es el Servicio de Justicia, hay gente de un lado del mostrador y gente que está del otro lado del mostrador. Y la verdad que
no admito que, como estando de un lado del mostrador, me queje si jueza me regula poco, si yo pedí mal. Porque la propia normativa de la ley de honorarios me dice cómo tengo que pedir. Y me dice que escriba y que incluya en el debate de cómo tengo que pedir. Entonces el artículo 4 y 5 de la 67-67, quiero arrancar por ahí, que es la tarea más cargosa para nosotros, la que tiene más carga para nosotros, nos dice que tenés que estimar el valor de cuánto crees que es tu honorario. Y tenés un 4 y un 5. 4 para las causas que tienen apreciación pecuniaria y el artículo 5 para las que no tienen apreciación pecuniaria. Porque no solamente tenés que tener en cuenta el monto para calcular tus honorarios o para estimar tus honorarios, sino la apreciación que vos mismo hagas, el éxito obtenido, la calidad y extensión de la tarea profesional dentro y fuera del proceso. ¿Vale lo mismo una contestación de demanda de 3 hojas súper ganadora o una de 45 hojas que empate o que pierda? Es casi una pregunta boluda la que estoy haciendo, ¿no? Pero esas cosas, si querés incorporarlas, si litigaste poco y exitosamente, insumiste menos carga para el proceso en general, para el servicio de justicia, pero eso puede ser un reflejo mayor de tus honorarios. El asunto es que lo incluyas, porque cuando haya traslado para la otra parte y te conteste, su señoría, cuando falle, cuando resuelva, va a tener en cuenta las dos visiones de por qué uno pide una cosa y en base a qué, y por qué otro pide la otra cosa. Y con esto digo que es una tarea cargosa para nosotros, es decir, que nos genera una carga por un lado, pero nos ahorra un recurso. ¿Cuántas veces tenemos que salir a plantear revocatorias contra regulaciones de honorarios porque creemos que es bajo, creemos que es alto, pero miramos nuestro pedido de regulación de honorarios y es menos que 2 renglones? Solicito se me regule un honorario por la tarea desplegada en autos. Que vaya su señoría a mirar cuál es la tarea desplegada en autos y que vaya su señoría a saber, o el regulador o la reguladora, la persona que trabaja en el tribunal regulando honorarios, cuál es la escala que creo que quiere aplicar. Y quizá todos sabemos que para un divorcio 8 jus está bien. Ahora, si la cuestión es compleja y es espinosa, y usted le da un valor a esa tarea que hizo, que fue difícil, que fue novedosa, que fue original, etc., ¿por qué no me cuenta usted en su petición de honorarios qué quiere, cuánto quiere, por qué dice que fue tan exitoso, qué calidad puso? Y eso va a ahorrar un paso. Eso sería para el artículo 4, las causas que tienen apreciación pecuniaria. Y en las que no tienen apreciación pecuniaria, usted me dirá que la norma procesal referida a honorarios discrimina. Y sí, capaz que discrimina, porque viste que además de lo que tuviste en cuenta antes, te hace tener en cuenta la posición económica y social del interesado y la trascendencia que revista eso. Quizá te contrata Paolo Roca de Techín para que lo saques del veraz, y quizás sacarlo del veraz sea una carta documento, pero no le vas a cobrar lo mismo para sacar del veraz a Paolo Roca de Techín que a David Lisandrelo. Se entiende que la trascendencia que reviste para Paolo Roca, el mayor empresario del país, estar en el veraz, no será la misma para David Lisandrelo, un abogado perdido de la ciudad de Rosario. Se entiende la lógica, pero todas esas cosas hay que incorporarlas al debate. No podemos esperar o suponer que su señoría lo va a saber. Entonces, si uno lo incorpora al debate, incluso nuestro recurso de revocatoria, cuando nos enojemos por la regulación baja o alta, va a estar mucho mejor fundado. Creo que con eso podemos arrancar en esta tarea, recordar siempre 4 y 5, estime, diga cuánto le parece y por qué le parece que esos son los honorarios que le tienen que regular. Mira, me acuerdo que del 2014 empecé una sucesión con un inmueble y más o menos la terminé como el año pasado, en el 2019, terminando con los concuerda y todo, porque claro, toda la separación era un solo inmueble en realidad. La gente se fue muriendo tanto y venía de tan atrás esa sucesión que tuve que hacer como 7 sucesiones, tengo que hacer como no sé cuántos oficios, no sé cuántos pedidos. Y si yo me dejo llevar por lo que dice la ley de honorarios, o el mínimo que pone la ley de honorario en cuanto se regula una sucesión, y la verdad que salgo perdiendo. Yo financié a esa familia que termina quedándose con ese bien inmueble. Por eso la ley le dice a usted, como primer pauta, fíjate que no es loca la ley, artículos 4 y 5, 1 será competencia, qué lindo todo, 2, 3, 4 y 5 te dice qué me tenés que pedir a mi juez para que yo te regule bien honorarios. Así que, si les parece una idea para tener en cuenta, estimar, éxito obtenido, la apreciación, y si no tiene contenido económico, posición económica y trascendencia que revista. Así que, si les parece, arrancamos con eso. Otra cosa complicada
Viste que la promesa que nos hicimos desde el título era ver los aspectos procesales de la regulación de honorarios. Una cosa bien complicada siempre es la de los incidentes. Incidentes. Recordamos qué es un incidente. Un incidente es una cuestión contenciosa que está relacionada con un proceso principal, pero que no es el principal. Incidentes, hay 1.000.000 de tipos de incidentes en los procesos. Hay incidentes que tramitan completamente consumarísimo, hay incidentes que se resuelven en una sola audiencia. Bien. La ley de honorarios no trae mucha variante. Sí tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia y después tenemos, como dice Oliver Wendell Holmes, la realidad de los tribunales. Sabemos, o podríamos decir como base para arrancar a charlar, que en los incidentes, artículo 15, se regulará el honorario por separado teniendo en cuenta la estimación, la naturaleza del caso, el monto o valor y las consecuencias que pueda tener. Los honorarios en los incidentes serán el 30% de la regulación que correspondiere prima facie al juicio principal terminado. Eso nos agarra mañana un colega, un cliente, un contador, un tornero en la puerta y me pregunta, ¿cuánto me regulan por un incidente? ¿Qué decís vos? El 30%, ¿o no? ¿Sí? Ahora, sabemos las y los que litigamos que tenemos miles de variantes referido a eso. Y yo quiero pensar algunas variantes y que si ustedes tienen otra, las charlemos también. Primero, este artículo del 30%, ¿se refiere a incidente completo? Es decir, con sentencia de incidente resuelto. Piénselo. Nos regulan el 30% de lo que corresponde al juicio principal terminado con una sentencia que resuelva el incidente. Muy bien, si eso es así, yo creo que es así, ¿eh? ¿Qué pasa cuando el incidente termina antes? Bueno, usted me preguntará, ¿termina antes cuándo? ¿Cómo puede terminar un incidente? ¿Cómo terminaría un incidente? ¿Antes cuándo terminaría un incidente? ¿Qué tan antes podría terminar un incidente? Pensemos, ¿eh? Estamos pensando. Bienvenida a todos, no sé si estamos todos despiertos, ¿están ahí? Se interpone el incidente y la otra parte se allana, ¿o no? Quedó ahí. Se interpone el incidente, no pasó más nada, el expediente caduca. Puede pasar también, ¿o no? Se interpone el incidente, el otro lo contesta y su señoría resuelve. También puede pasar. Se interpone el incidente y ahí nos dice Natalia, hay un allanamiento y se acuerda. Es decir, que la vida del incidente puede ser variada. Lo que regula el artículo 16, el 15 y el 16, está pensado para los incidentes que tramitan por sumarísimo. Recordemos cómo era el sumarísimo. Incidente con toda la prueba, traslado para que se conteste con toda la prueba, audiencia de vista de causa para alegar, resolución del incidente. Ahora, ¿qué pasa cuando terminamos antes? ¿Qué pasa cuando, si ustedes recuerdan, el artículo 89, si lo tienen ahí a mano va a ser mucho mejor, yo me lo acuerdo, pero más o menos, del Código Procesal Civil y Comercial, ¿qué pasa cuando la incidencia se resuelve con un solo traslado? ¿Les ha pasado o no? Viste que cuando a veces uno está en el fárrago de la discusión incidental o de la discusión del propio expediente, ni te das cuenta si este expediente te dieron juicio sumarísimo, mero traslado, revocatoria o qué te dieron. Ahora, el artículo 89 del Código Procesal Civil te va a decir que cuando no sea traslado para contestar la demanda, alegar, ofrecer prueba, el auto que corre el traslado, es decir, el decreto que corre el traslado, lleva implícito la providencia de autos para resolver. O sea, que si, supónganse, tomo un ejemplo de los incidentes raros, ¿no? El incidente de desembargo. Estoy hablando para Santa Fe. Si hay alguien de otra provincia, me dice. El incidente de desembargo que prevé el artículo 324, el levantamiento liso y llano de embargo, viene el Gaby Filippini y me dice, mirá, mono, todo muy lindo, pero el televisor que le embargaste a la ripa no es de la ripa, es mío. Y acá está la factura, y acá está las 12 cuotas que compré de la visa y todo. Él plantea un incidente de desembargo, un levantamiento liso y llano. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a haber un sumarísimo? No, me van a correr un traslado. O sea que ¿va a haber audiencia de vista de causa? No, no va a haber audiencia de vista de causa. Va a haber un mero traslado, como le llama el artículo 89. Entonces, ¿cómo vamos a regular ese incidente cuando no se resuelva con la forma completa que regula entre la ley de honorarios y el Código Procesal para los incidentes? Bueno, ahí se creó la teoría del subincidente o del mini incidente. Yo veo los nombres de las y los colegas que están acá. Hay gente muy experimentada y hay gente más novel, con lo cual
les pido comprensión a todos, los experimentados y los nobles, hablamos de mini incidente cuando para resolver una cuestión incidental, contenciosa, relacionada con el principal, que no es la principal, no usamos todo el tupper, podríamos decir, el formato de un juicio sumarísimo, sino que lo resolvimos por traslado, se contestó y su señoría resolvió. Por eso, el artículo 89 y la doctrina en Zeus, que ahora, si vuelvo a compartir la pantalla, se los había dejado escrito ahí, nos van a regular la doctrina del mini incidente. ¿Y qué decía la doctrina del mini incidente o subincidente en términos numéricos? El 30% del 30%. O sea que si haces las cuentas, vamos a hacer la cuenta, 1.000 pesos, ¿sí? 1.000 pesos son los honorarios que corresponderían al juicio principal terminado, le aplico el artículo 16, 30% de 1.000 son 300 pesos, ¿ok? Y a esos 300 pesos le aplico el 30% del artículo 89 y Zeus tomo 81, R32, 30 de 300 me da 90 pesos. O sea que si el juicio principal era 1.000 de honorarios, al aplicarle la teoría del subincidente, me queda 90 pesos, que es el 30 del 30. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos bien. ¿Gaby? Sí, va bien. Va todo bárbaro. Genial. Ahora, ¿qué pasa cuando sí tramita completo o cuando sí tiene trámite completo pero termina antes? Es decir, cuando tendría trámite completo y se termina por acuerdo o por alguna otra causal antes. Bueno, ahí usted le va a aplicar la escala del artículo 7 de la ley 6767, que si tiene ganas de repasarla, repásela, o si no, confía en mí, que nos va a decir que si hay producción de prueba, va a ser al 80%, y si todavía no llegó a producirse la prueba, al 70%. Entonces, ¿el 80 y el 70 de qué? De ese 30 que te dice el artículo 16. ¿Está? 100 honorario completo, 30 honorario del incidente. Incidente posta, 30. Incidente terminado antes, 80 o 70, depende de cuán antes lo terminé. Incidente terminado antes, pero por trámite chico de artículo 89, subincidente, 30 del 30. ¿Se entiende? Esa es, más o menos y rápidamente, el mapa de la regulación de los incidentes. Hasta acá calculo que vamos bien. Bien. ¿Alguna pregunta de acá? No. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa con la regulación de las medidas cautelares y preparatorias? Bueno, comparte con los incidentes, las cautelares y preparatorias, que son el 30%, ¿viste? Se aplica la limitación de la escala al 30% en medidas previo-preparatorias, cautelares y excepciones. Ahora, una cosa para pensar y para razonar, que es cuando tu cautelar fue tan buena, o tu preparatoria fue tan buena, que logró terminar el juicio, tu cautelar o tu preparatoria motivó luego que se termine el juicio, la escala del 30, que originalmente te decía el artículo 7, por ese mismo artículo, fíjate lo que puse en rojo, se va a elevar al 50%. ¿Se entiende la lógica? Esto nos da una visión hermenéutica de que la ley prevé que no litigues tanto. Si es muy buena tu cautelar y cierra el quilombo, te voy a pagar más. Porque recordemos que la cautelar tiene regulación separada del principal, salvo que estemos hablando de un juicio ejecutivo donde es parte de ese ejecutivo, en un juicio, supónganse, declarativo, ordinario, sumario, sumarísimo, los honorarios por la cautelar va aparte. Todo eso lo sabemos todas y todos. Bien, ahora, cuando solo hay cautelar y fin de juicio, el 30% se eleva al 50%. Bien. ¿Y qué pasa con los incidentes? Acá empezamos a hacer quilombo, ¿viste? ¿Qué pasa con la revocatoria de la cautelar? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Hay una cautelar que se dicta en un proceso, ya metida la demanda principal, etcétera, etcétera. Viene un colega, nuestra contraparte, y plantea la revocatoria de esa cautelar. ¿Cuánto se le regula al colega por la revocatoria de la cautelar? Bueno, podemos aplicarle las mismas reglas. Lo que yo quería reflexionar con esto era, primero, una revocatoria que es un trámite recursivo. ¿Cómo se resuelve la revocatoria? Bueno, depende la revocatoria. Mirá qué quilombo que estamos haciendo. La revocatoria, artículo 345, dice que conlleva trámite sumario.
Y sumario no es sumarísimo, que era chiquito, era grandotito, ¿o no? ¿Sí? Bien, ahora, amigas y amigos de San Lorenzo, ¿cuántas revocatorias ustedes conocen que se resolvieron a través del trámite del juicio sumario? Planteo de revocatoria, traslado de la revocatoria, apertura a prueba de la revocatoria, más chica, pero apertura a prueba, luego alegatos, luego llamamiento de auto para sentencia, luego sentencia de la revocatoria. La revocatoria de la cautelar, en ese caso, va a llevar el 30%. Se va a regular como un incidente, porque se va a resolver también como un incidente. Yo dije que no me iba a meter con el fondo de cuánto, ¿no?, vamos a cobrar, pero un poco hay que meterse, porque ha pasado, ¿qué monto le pongo para yo pedir regulación de honorarios por una revocatoria de una cautelar? ¿El monto del quilombo completo? ¿El $1.000.000? ¿O los 100.000 pesos que le logré inhibir o embargar? Y la revocatoria viene a intentar dar vuelta esto de los 100.000 pesos. ¿Tomo el millón o tomo los 100.000? Bueno, reflexionarán ustedes, o son intérpretes de cara, que no vamos a tomar el millón de pesos, sino los 100.000 pesos, porque el espíritu de la ley de honorarios es retribuir el trabajo profesional en base al trabajo profesional realizado. Si usted logró una reducción de esa cautelar o logró una sustitución, no fue por el millón, sino por lo que efectivamente se trabó, que era lo de 100.000 pesos. Hasta acá vamos bien. Creo que vamos bien, ¿no? Bien. En este salpicado procesal, tenemos que charlar algunas cosas que diariamente conocemos o nos da igual decir convenio de honorarios y pacto de cuota litis. Entonces, hacer como algunas precisioncitas entre el convenio de honorarios y el pacto de cuota litis. Por ahí uno tiene una frase, ¿no?, que dice que abogado que gana cobra doble, ¿o no? Y como uno se justifica diciéndole al cliente, cuando aparecen en las audiencias o en las mediaciones, el concepto costas, ¿no? Que tu cliente te pregunta, bueno, pero ellos ya te están pagando las costas, ¿por qué yo te tengo que pagar costas también o no? Viste que eso siempre pasa. Bueno, por ahí uno, si no se lo ha puesto a leer, eso tiene una base legal. Una cosa es el honorario legal, ¿sí?, el de la imposición, podríamos llamarlo así, del que perdió. Abogado que gana, le paga el que perdió. Díganme, déjenme hablar así en criollo, ¿no? Ahora vamos a ver las precisiones. Y también me paga mi cliente. Me paga Oscar, me paga porque me contrató él, ¿sí? Hay un honorario contractual. Yo pacté con él, por eso ahí en el convenio de honorarios, o en el pacto de cuota litis, estamos hablando de contratos. Hablamos de código civil y comercial. Así yo no hubiera pactado nada con el cliente, la imposición de costa la voy a tener igual, porque lo dice la ley. Pero si yo pacto con vos de lo que logremos recuperar de tal o cual deuda, te voy a cobrar el 15%, eso es un pacto, ¿o no? Bien, eso es legal, es absolutamente legal, ustedes ya lo sabían, pero bueno, acá vamos a ver las normas que lo dicen. Hay dos normas, como una más genérica y una más específica. La específica es la 24432, año 95, época que muchos recordarán como nefasta. En la década del 90 perdimos el orden público del honorario y así parece que esto que vamos a leer ahora es una cosa buena, pero en realidad termina siendo una cosa mala. Se perdieron ese honorario profesional de orden público, dejando a que se pueda pactar entre abogado o abogada y su cliente. Entonces, fíjate, el 1255 te va a decir en el Código Civil y Comercial cómo se determina el precio, ¿no? El precio se determina por el contrato, por la ley, los usos, y en su efecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios, bla, 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 bla. Y después este artículo que reglamenta o regula esto que te decía de abogado que gana cobra doble, la última parte del artículo 14 de la 24432, que nos va a decir ahí en negrita que queda salvo el derecho de los profesionales de percibir honorarios de la otra parte que fue condenada en costas. Porque la regulación de los honorarios pueden ser, repito, pactadas con tu cliente, honorario contractual,
y el que surge de las costas y de la imposición es un honorario legal, legal porque está en la ley procesal, artículo 251, ¿sí? 250 nos va a decir que cada parte satisface las costas causadas a su instancia, y 251 te va a decir que si hay uno que perdió, tiene que pagar las costas. ¿Hasta acá estamos bien o no? Hasta acá estamos bien. Bien. Algunos aspectos del pacto de cuota litis. Viste que le llamamos pacto de cuota litis a veces, y en realidad lo que queremos decir es convenio de honorarios. Para que... Debemos decir también que en algunas provincias no está permitido el pacto de cuota litis, y algunas leyes de fondo, como por ahí el Código Laboral, la Ley de Contrato de Trabajo, impone algunos límites a los pactos de cuota litis. Pero en Santa Fe, el artículo 33 de la 6767 lo permite y lo regula. La verdad que lo regula pobremente, solamente dice que tiene que tener forma escrita y que la prueba del contenido alcanza con exhibir ese documento. Pero la Cámara Nacional Civil, que fue señera en esto, nos tira algunos tips de cuándo hay un pacto de cuota litis. Porque verá usted que el quilombo se arma, déjeme decirle esto, si vos a tu cliente le cobrás el 20%, el 25%, el 30%, no pasa nada. No va a haber ningún planteo, imagino, ¿no? Déjenme pensar. Ahora, ¿qué pasa cuando a tu cliente le cobrás el 50%, el 55% o el 60% de lo que reclame? Y vos vas a ir, bien pajarito, a decir que vos tenías un convenio. Pero ese convenio puede ser revisado. ¿Es moral ese convenio? ¿Es inmoral? Y vos dirás, bueno, yo tengo un pacto de cuota liti, éramos socios en la liti, ¿o no? Bueno, la Cámara Nacional Civil te dice que para que vos seas socios en la liti, tenés que cumplir estos requisitos. Por pacto de cuota liti se entiende aquel que en virtud del cual se establece como honorario una cuota aparte determinada del objeto del litigio, requiriéndose que la suerte del mismo sea igual para el cliente que para el profesional. Y el profesional, que éste asuma la responsabilidad por las costas. Es decir, si perdemos, le pago yo al otro. Si perdemos, pago yo los gastos. Adelante los gastos correspondientes a la defensa, salvo convención en contrario. Y lo más importante, es necesario que exista un alia en lo que se refiere al resultado de la acción o reclamo del cual participa el profesional, asumiendo el riesgo de perder su retribución en caso que no prospere la acción de la que resulta socio. Así que, amigas y amigos, yo pago las costas al final si pierdo, y los gastos, y tiene que haber un alia en este caso. Y ahora nos metemos a filosofar si me trae el Gaby Filippini un pagaré contra una empresa de 300.000 pesos, si hay alia o no. ¿Ese es el espíritu de alia del que habla el Código Civil y Comercial? Bueno, piensen, no sé, no es filosofía esto, pero lo que sí sé es que la mayoría de las veces lo que hacemos abogadas y abogados es celebrar convenios de honorarios, es decir, cumplir a rajatabla el 1255 del Código Civil y Comercial, pactar un precio por nuestro contrato de locación de servicio. Pactar un precio por nuestro contrato de locación de servicio, porque para que sea un pacto de cuota litis, tiene que haber eso, tiene que haber un compromiso, además de ser escrito, como dice la ley local, la ley provincial. La Cámara Nacional Civil y Comercial, en un fallo que se sigue bastante, nos va a decir que tiene que haber alia, ¿sí? Un alia es aquello que no se sabe o que probablemente no se sepa si puede salir para A o para B. Y bueno, y además, cosas que no nos gustan a nosotros, que es pagar los gastos de la defensa y las costas. Piensen para adentro ustedes cuántos, en base a esta caracterización, cuántos pactos de cuota litis fueron acreedores en su vida, y si fueron de 1 o 2, va a ser muchísimo, ¿sí? Porque generalmente abogadas y abogados no hacemos esto, sino lo que hacemos es tarifar previamente nuestro trabajo profesional independientemente de la imposición de costas. Hasta incluso muchas veces nosotros nos lo seccionamos. Bueno, mirá, hasta acá son 100.000 pesos, y si además tenemos éxito, son otros 100.000. Ponemos el trabajo y el éxito. Y eso es perfectamente legal, pero no es un pacto de cuota litis, porque no tiene alia y no tiene el pago de las costas si pierde. ¿Hay alguna cosa en el chat? No, nada, porque yo no veo nada acá con esto que estoy compartiendo pantalla, no veo nada. Listo, genial. Algunos comentarios breves, como un salpicadito de las cosas que nos pasan a abogadas y abogados santafesinos, ¿no? Viste que abogadas y abogados santafesinos tenemos la vigencia más o menos medio golpeada de la unidad JUS. Y digo esto
y otra vez pido disculpas tanto a colegas súper experimentados como a colegas nobles, hace un par de años, 2016-2017, tuvimos un cimbronazo hermoso, porque la Corte sacó un fallo que se llamaba Municipalidad de Santa Fe contra Bergaña, donde decía, básicamente, recordarán ustedes, que la vigencia de la unidad jus se terminaba, es decir, que se vayan actualizando por tu divorcio 8 jus, se terminaba en el momento en el que esa regulación de honorarios adquiría firmeza. Y desde ahí para adelante se convertía en una deuda de dinero, a la cual solo cabía aplicarle intereses. Con lo cual, la verdad, en ese momento me acuerdo que con Ale Andino, ustedes lo conocen porque es juez ahí, y creo que están contentos, fue un golpe hermoso en la línea de flotación de la vigencia o del sistema de la unidad jus, así que inmediatamente hicimos una charla en la Facultad de Derecho de la UNR, que le pusimos un título medio rimbombante, hollywoodense, que era La agonía de la ley de honorarios, ¿no? Agonía y, la verdad, un estado de incertidumbre tremendo, que tanto las cajas profesionales, el Colegio de Procuradores y el Colegio de Abogados tomaron acciones positivas para esto, la caja forense recurriendo todas las regulaciones de honorario que apliquen Bergaña, y las 4 instituciones lo contrataron a Alejandro y a mí para llevar adelante una acción declarativa de certeza ante la Corte para ver, para dejar de aplicar el criterio de Bergaña. Fíjense, no nos vamos a poner a hacer las cuentas, pero si ustedes reflexionan en lo que dije, si ustedes reparan en el artículo 32, que dice que vas a haber terminado de pagar tu divorcio, cuando me des en el bolsillo, cuando yo me meta en el bolsillo, la cantidad de pesos necesarios que equivalgan a esos jus, a la plata que yo me esté metiendo en el bolsillo. Eso era lo que conocíamos como artículo 32 y unidad jus. Una deuda de valor. Lo que hace Bergaña es decir, no, en el bolsillo hasta que quedó firme. Y de ahí para adelante, deuda dineraria. ¿Está? Bueno, después vino hace poquito, el año pasado, otro fallo de la Cámara Civil, Sala 4, Priasco con Pierri, aplicando bastante de los argumentos que nosotros habíamos llevado a la Corte y tomando como criterio la normativa que se había sancionado recientemente en Buenos Aires, de la ley UMA. Nosotros tenemos el JUS y ellos tienen el UMA, y dicen que, bueno, se ratifica la vigencia de la unidad de valor y medio que recompone la vigencia de la unidad JUS. Así que, bueno, sepan que la ley de honorarios no sea de orden público nos trae a veces estos sinsabores donde hay que defenderlo incluso con demandas judiciales la plena vigencia de nuestro honorario. Y la verdad que no es lo mismo que con la plata de un divorcio 2013, 8 jus, que no me lo pagaron, a que me los paguen los 8 jus a hoy o a lo que era el jus en el 2013, ¿no? Ahí puse como una cosa también rimbombante en el orden público y la custodia del sistema. Sabrán ustedes, amigas y amigos, que la unidad jus es el 2% del sueldo de un juez de distrito. Con lo cual, si matamos a la unidad jus como tal, desbalanceamos el servicio de justicia. Los que están de un lado del mostrador terminan ganando muchísimo más que los que estamos de este lado del mostrador. Entonces, que no sea de orden público hace desbalancear el sistema. Creo que una colega levantó la mano, ¿no? ¿O fue un error? Te puedo pasar unas preguntas, David, Ven, algunos comentarios. Dale. Ya que estamos. Había una que te iba a hacer al final respecto del tema previo, que una colega preguntaba si el convenio de honorarios debe ser una suma fija o puede ser un porcentaje. Tranquilamente puede ser un porcentaje. Lo que sí, tener bien en claro el 1255, que ese porcentaje va a estar sujeto si la otra parte, es decir, el perjudicado por ese convenio de honorario, supónganse del 50% o del 60%, lo litiga, la propia ley del Código Civil y Comercial 1255 va a decir que los jueces pueden cercenar ese pacto que usted hizo por cuestiones de orden público, de moralidad, de uso y costumbre, ¿no? Bien. No, y después otros comentarios. Bueno, lo que sabemos todos, que la unidad JUS hace muchísimo tiempo que no se actualiza, que sugieren alguna valoración diferente. Acá Nico Benítez propone, por ejemplo, puede ser oro,
argentino oro. El tema de que están, por lo menos particularmente yo, en algunos expedientes están ratificando el fallo de Bergaño. Sí, Por lo menos algunos las hacen regulaciones, Rosa con Lavallén en una teoría un fallo intermedia de y Cámara. aplican hasta un tiempo Bergaña y de ahí en adelante Priasco. Por eso, ¿no? Está bueno lo que dijimos al principio del 4 y el 5, porque usted se podría adelantar tranquilamente cuando peticiona la regulación de honorarios si tiene ganas de batallar y de debatir. Quizá en su caso no le hace diferencia, porque usted tiene un deudor que le va a pagar pronto y va a hacer lo mismo, pero recuerde que hay veces que no va a hacer lo mismo, que no es lo mismo, desde cuándo quedó firme y de cuándo te paga efectivamente. Es una ingenuidad por ahí creer que cuando queda firme viene el cliente o la contraria desesperado a pagar. No, si no, no existiría el apremio, que vamos a hablar en un rato. Si no, no existiría eso, si no, no existiría el embargo, si no, no existiría pagame, no existiría eso. Entonces, la Corte termina desbalanceando cuando dice, o cuando asimila, fíjate qué cosa rara, ¿no? El artículo 32 lo dice clarito, dice el momento del pago. Y el momento del pago en criollo no puede ser otro que cuando no sé que yo me pongo la plata en el bolsillo. No puedo ir a comprar helado a Yanduya si no tengo la plata en el bolsillo. Pago, es satisfacción íntegra de la obligación civil. Ahora, mezclar eso con la firmeza me parece un desacierto y hizo perder inseguridad jurídica. Sí, ahora vino Priasco, pero no quedó completa la cuestión. Los colegios de abogados ya llevaron varias veces, 2 veces, uno estuvimos a cargo nosotros, cuando fui secretario del colegio, la declaración para que la legislatura declare el orden público del honorario profesional, y bueno, eso sería una gran cosa para los colegas. Bueno, David, y otra en relación a esto, otra de las colegas pregunta, las últimas regulaciones no han dispuesto plazo de pago. ¿Cómo disponerlo? Pregunta la doctora Gómez. Qué bravo eso, sí, tendría que decirlo. No habría, si vamos a Civil 1, no habría obligación sin plazo, usted tendría que ir a pedir el plazo de pago. Vio que eso va dependiendo mucho de la obligación, ¿no? Y hay como también una movida, sobre todo de jueces y jueces porteños, de hacer como sentencia escalonada, ¿viste? Te sacan la sentencia donde vos ganaste, pero te dice que lo paguen 15 veces para que el otro pueda pagarlo y no lo lleve a la corte, etcétera, etcétera. Así que no, sería un error. Podría interponerse una aclaratoria o una aclaratoria con apelación. Si usted interpreta que el plazo de pago le da 40 días y apele, y si aclara y dice 10, buenísimo. Si aclara y dice 60, lo tenga por apelado. ¿No? Bien, otra pregunta, bueno, más o menos está contestada, que estaban aplicando Priasco acá en la segunda circunscripción o seguían con el criterio anterior. Sí, va dependiendo eso. Alejandro Andino aplica Priasco a full. Sí. A mí, una reciente regulación en circuito aplican Rosa con Lavallén, que es un antecedente de cambio que aplica Bergaño. Exactamente. Tenemos para todos los gustos. Sí, se va escapando eso, pero bueno, sepa que está, sepa que existe y sepa que usted puede dar el debate también, ¿viste? Esos documentos son públicos, si usted le manda un correo al Colegio de Abogados o a través de usted, de la delegación, se consigue en nuestra mere declarativa, copia, pega y lo debate ahí, y bueno, da la batalla, ¿no? Y esto es cosa de Quijote también, va y que me digan por qué no me quieren aplicar eso, y bueno. Nada, reflexionar un cachito o repensar o charlar que no dejan de ser una deuda alimentaria, la deuda de honorarios, y por ahí colegas que hagan derecho de familia saben, creo que es el 552 del Código Civil y Comercial, que las deudas de alimentos o las deudas alimentarias, cuando haya mora, llevarán la tasa de interés más alta que apliquen los tribunales. Y eso también tiene que ser materia de debate, ¿viste? Pedime, no me imagino, pedí que sea la tasa más alta para que no te pongan la tasa activa sumada del Banco Nación. Pedí la que sea más alta, pedí la de préstamos libre destino del Banco Nación, que ahora debe estar como en el 80%,
y no la otra que el 35. ¿Se entiende la lógica? Pero, como a veces nuestros pedidos de regulación de honorario, y hago una crítica a nosotros, ¿no? Nuestros pedidos de regulación de honorario son como un portazo a la instancia. Sí, y ahora voy a pedir regulación de honorario. Y son 3 renglones lo que pedimos, es una porquería. Y después te terminan regulando una porquería. Y tenés que plantear una revocatoria, arremarla a los que les gusta el boxeo de abajo de la lona. Porque no está ni siquiera en la lona. No está contra las puertas, abajo de la lona. Porque tu pedido era una porquería y no decía nada. Y la regulación no dice nada. Entonces, introducir estas cosas. Me acuerdo que estaba muy entusiasmado con la demanda de Bergaña, metí un daño. Y creo que el daño son 15 hojas. Y todo que no me regule en Bergaña eran como 45. Pero bueno, nada, por lo menos lo llevé al debate y cuando lo tenga que contestar los colegas de las compañías de seguro, tendrán que contestar. Hay que darlos a los debates, ¿no? Bueno. Continuamos. Cualquier sí, cosa. Continuamos. La Corte ya tiene dicho que las deudas de honorarios son deuda de valor, meta un Google ahí y lo va a encontrar. Lo dijo la Cámara Civil en Saravia, ese voto de Ariza. Neven contra Jujuy, lo dijo la Corte Nacional, es una deuda de valor, así que nada, no tendría que haber duda con eso, sí recordarlo y decirlo. Después, charlar 5 segundos antes de avanzar en este salpicadito o breves comentarios, respecto de la naturaleza jurídica de la planilla, ¿viste? Agarré el Código Procesal Civil y Comercial y no te aparece en ningún lado. En ningún lado está la planilla, pero los que tenemos algunos años encima, nos hemos cansado de leer fallos de qué es la planilla. ¿Qué se puede impugnar? ¿No se puede impugnar? Y mirá, la planilla es la expresión matemática de la cosa juzgada. Así que podemos discutir la planilla hasta que se adapte a la cosa juzgada. ¿Se entiende la lógica, no? Por eso todavía está en una discusión casi embrionaria si la aplicación o no del 730 cuando se hace al impugnar planilla es sorpresiva o no. Entonces usted ahí, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos del 730, ¿no? Cuando hablamos del 730 del Código Civil y Comercial, estamos hablando del ex 505 del Código Civil y Comercial, ¿sí? También incorporado en la época del menemismo, de la desregulación, que decía que cuando el incumplimiento de una obligación lleve un litigio, el costo de los gastos que tenga que pagar la parte demandada nunca puede ser superior al 25% de la sentencia. Entonces, supónganse que las regulaciones de honorarios de los colegas de la parte actora, peritos, da más del 25% del capital, bueno, hay que prorratear. Ese artículo hermoso que quedó calcado con el código del 2015, quedó calcado el 730. Y entonces ahora nos empezamos a preguntar, ¿no? No ahora, desde siempre, pero todavía no está bien discutido, ni agarrado por la doctrina, ni nada, si es sorpresiva la discusión a la impugnación de planilla de la incorporación del 730. Viene, no sé, supónganse, viene experta RT o viene liderar y impugna la planilla porque hiciste la del capital y cuando calculaste tus honorarios no le aplicaste el tope del 25%. Bueno, discútalo, plantéelo antes. Yo siempre prefiero que las cosas formen parte de la traba de la litigio. Si usted va a plantear, nos miro a los que por ahí litigamos con ganas de hacer estas cosas, si usted va a plantear que el 730 es inconstitucional y no quiere que se lo aplique, eso es una cuestión de derecho, y que en la discusión de una planilla es una milanesa grande para un tupper chico, ¿viste? Queda medio grande. Y como es tan, pensando en la psicología judicial, es tan automático aplicar el criterio del 730, si vos querés dar un verdadero debate sobre eso, quizá tengas que hacerlo antes y peticionarlo antes. Bueno, ahora sí seguimos, ¿no? ¿Te parece? A ver. Sí, acá refiere a que hubo en San Lorenzo un antecedente de una declaración de inconstitucionalidad del porcentual del 25. Bueno, respecto de, obviamente, la estimación de honorarios, los pactos de cuota litis, ¿a qué porcentaje sería apropiado hacerlo, ya que el JUS no ha aumentado? Dice una colega. Pacto de cuota, ese que depende del ALIA, y bueno... Depende del ALIA, somos socios. Ahí. Claro, somos socios, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Hacerle usucapión de Puerto General San Martín completo? No sé, digo, estoy inventando. Bueno,
ahí yo me quisiera quedar con el 50%, no sé, Puerto General San Martín tiene dueño. Ahora, si no, la verdad no lo sé, ¿eh? Por eso, viste que en contratos, por ahí está bueno estudiar derecho de fondo, a los que nos gusta más procesal por ahí nos olvidamos, pero contrato lo primero que vale es lo que escriben las partes, y entonces si usted va en ese pacto o en ese convenio de cuota litis, va a describir todas las dificultades que tiene para usucapir Puerto General San Martín, quizás sea moral que usted se quede con el 60, ¿no? Y si vale, le va a pagar a todos los agrimensores para que vayan, y los testigos, los taxis, todo eso, quizás esté bien. Ahora, si usted hace un pacto de cuota litis por un daño, si no sabe si le aplican en un accidente el RIPTE o no, y el alia está más limitada, ¿no? Guarda que, aunque parezca una cosa medio naif o medio ingenua, que usted no haya leído los últimos fallos de jurisprudencia no significa que haya alia, ¿no? Porque la mayoría de las cosas están resueltas por la corte, entonces el alia dice, no, viste, acá nos pueden aplicar tal o cual ley, y casi que está medio resuelto, salvo que usted venga a por ello, ¿no? A que apliquen otra ley, y bueno, los CIRI y los COT han hecho avanzar el derecho, y escríbalo, que usted va a ser la gran CIRI o la gran COT, que usted va a plantear inconstitucionalidad, de que va a plantear la inconstitucionalidad del RUAGA, la inconstitucionalidad de que se casen tal pariente con tal pariente, dígalo, escríbalo, y cóbrele lo que quiera. Yo si fuera juez lo fallaría así, ¿no? Ponderaría cuál fue la dificultad y el verdadero alia, y bueno, bien. Después alguna cosita, viste que la ley de honorarios la agarramos cuando tenemos algún quilombo, y bueno, nada, solo esto recordárselo para que lo tenga presente. La base regulatoria, cuando hay juicios referidos a inmuebles, el artículo 8, inciso C, prevé todo un sistemita de cómo se toma la base para los inmuebles. Yo lo traigo acá, es bastante largo, depende de tasaciones y de un sorteo de otro tasador, y eso es irrecurrible luego, fíjese, la última oración, la tasación es reversible y determinará la cuantía del juicio. Anótese, artículo 8, inciso C de la ley de honorarios, repáselo, téngalo presente como perlita de aspecto procesal, que si usted va a criticar la tasación o el valor de un inmueble, acompañe la tasación, va a haber un traslado y el otro lo tendrá que hacer. Digo esto y digo la otra parte, ¿no? La parte pícara, y si no fue así regulado y usted es abogado nuevo en juicio, y bueno, pida que se aplique el artículo 8, inciso C, y mientras tanto lee el expediente y se arma un quilombo bárbaro porque pocas veces se aplica este artículo 8, inciso C, que si usted lo lee va a ver que tiene una complejidad importante porque depende como de 3 tasadores y lo que diga esa gente va a ser irreversible. Así que bueno, nada, eso era para tenerlo presente. ¿Dónde estábamos? Bien. Pasamos, si les parece, dentro de este plan que nos hicimos, a la regulación de honorarios en sí, ¿no? Y casi una chanza para el actor obtener y dejar firme la regulación de honorarios de una película de terror, y para el demandado es como Harry Potter, ¿no? Tiene como 8, 9, 10 versiones, y bueno, es una cosa que es así, que es medio así, entonces usted va a tener que tener en cuenta varias cositas que acá le intentamos resumir para hacer la mejor regulación de honorarios posible y pedir lo mejor posible. Primero, agarrar el código procesal y saber que está regulado ahí. Está regulado ahí incluso desde cuándo usted puede pedir la regulación de honorario. Abogados, procuradores, contadores, pueden solicitar la regulación de sus honorarios desde el llamamiento de los autos para sentencia y antes, si su intervención hubiera terminado antes. Esto de si su intervención hubiera terminado antes se complementa con la pantalla siguiente, con la 6767, que nos dice cuánto antes usted puede pedir, ¿no? Viste que el código ya te dice, te reta por lo que yo te reté al principio, la solicitud deberá expresar concretamente los trabajos a regular y te va a decir quién va a hacer las regulaciones. Otro artículo que no se usa, sé que por ahí los abogados más grandes lo piden, pero los jueces cada vez lo hacen menos, que es que la propia sentencia regule los honorarios, ¿no? Por ahí hemos llevado con Ale Andino a diversos congresos nacionales de derecho procesal, no solo que se regule honorarios, sino que en la sentencia esté la planilla practicada. Que en la sentencia esté la planilla practicada. La palabra planilla, como dijimos hace un ratito, no tiene ninguna fuente normativa,
es la expresión matemática de la cosa juzgada, y en tanto expresión matemática de la cosa juzgada, tranquilamente podría hacerlo el tribunal o la oficina contable del tribunal, si es que hay que hacer muchas cuentas que le escapan al conocimiento judicial. Entonces, fíjense qué cantidad de pasos achicaríamos, ¿no? ¿Qué cantidad de pasos achicaríamos? El actor sabría cuánto tendría que cobrar, el demandado sabría cuánto tendría que pagar, abogadas y abogados sabríamos si tendríamos que apelar, plantear recursos solo por lo honorario, por todo, etc. Porque la verdad que cuando viste que perdiste tan fiero, no sabés bien cuánto van a ser los honorarios, pero por la duda apelás todo. Y cuando vos vas y lees la ley de honorarios, te dice que si apelás solo los honorarios, el trámite es más chico, y capaz que esto estaría bueno saber. ¿Estoy soñando? Sí, no, qué sé yo. Quizá los 40, 50 personas que estamos acá somos los gérmenes de las transformaciones del mañana y empezamos a, por lo menos, regular honorarios con sentencia. En familia se hace. Escola lo hace. Duto lo hace. Campanella lo hace. Hay jueces que lo hacen, ¿sí? Por el régimen de comunicación tanto, por alimentos tanto, y lo va incorporando ahí, y eso ya se va cumpliendo. Acuérdense que las sentencias son legitimadoras del Poder Judicial. Una sentencia bien escrita, clara, y que encima diga los números, es legitimadora y nos debería sacar ese manto de que nosotros manejamos, bueno, pero hay que hacer las cuentas, viste que dice palabras difíciles, quantum, todo eso. No, tendría que ser más claro y emanado de un poder del Estado. Ese era el 257, que dice que toda sentencia estimará los honorarios. 258, está bueno ese artículo, no resumí la última parte. No se tendrán en cuenta para la apreciación de las costas en que haya sido condenada una de las partes las correspondientes a cualquier pretensión del adversario que hubiere sido rechazada. Mirá, ganaste el 100, ganaste el 100. No va a haber un 120 porque al otro le rechazaron la prescripción, ¿no? Ganaste, o perdiste, o empataste, lo que sea. No es que se cuentan por otro por cuántas pretensiones gana o pierde uno. Así que bueno, en base a esto, decíamos que puede estar en varios lados la regulación de honorarios, en la sentencia por el 257, que decíamos que era lo más raro, en un auto regulatorio separado, suponte que fue posterior a la sentencia o que tu intervención terminó antes, y eso está bien absolutamente regulado, lo de la terminación anticipada, en el artículo 9 de la 67-67, y de ese artículo 9 de la 67-67 es de donde surge que esta división del proceso como en 3 etapas, ¿viste? Demanda y contestación, prueba, alegatos. Entonces, si tu terminación anticipada es en una parte, en la otra o en la otra, te va diciendo la propia ley cuánto te correspondería te sean regulados los honorarios. Siempre sabiendo que esa regulación provisoria de honorarios va a tomar como monto, como base regulatoria, la mitad del monto demandado. ¿Está? Es como que la ley te dice, bueno, conformate con esto por ahora. Te fuiste antes, era un palo, te regulamos tomando como base 500, ¿sí? En base al estado procesal al que llegaste. Te regulan y después cuando termina todo, vas y peticionás lo que te falta. Así que bueno, repasando, en la sentencia, en un autorregulatorio posterior o anticipado. Si es anticipado, recordar artículo 9, está todo regulado y también regula las diferentes fases. ¿Hasta acá vamos bien, o no? ¿Sí? Bien, genial. Si es en la sentencia, si es la sentencia de la regulación, ¿no? La sentencia de primera instancia, hay una apelación especial que está en el artículo 28 de la ley de honorarios, que ahora la vamos a ver rapidito. Y si es sentencia de segunda instancia, como contra los fallos de segunda instancia no hay apelación, va revocatoria, ¿sí? Por la regulación de honorarios. Fíjate, apelación, artículo 28 de la 67-67, sin monto, es decir que así estés discutiendo por 2 jus, 3, 4 mil pesos, 5 mil, lo que sea, va a proceder o revocatoria o apelación, como habíamos dicho, dependiendo si es sentencia de primera instancia o sentencia de segunda instancia. ¿También apelás lo principal? Me pregunto, ¿no? Y os pregunto, ¿también apelás lo principal o solo la regulación de honorarios?
Y bueno, si también apelar a lo principal, porque está en la sentencia de primera instancia, es normal, es una apelación normal, va a formar parte total de tu discusión. Quizás para los que nos estamos durmiendo, recordemos que en el proceso civil no hay apelación total y parcial, como en el proceso laboral. Viste que en el proceso laboral vos tenés que decir qué parte de la sentencia apelás. En civil, como esta gráfica que me gusta usar a mí, que es la del portazo a la instancia, vos decís, y ahora apelo. Y no te dicen ni qué, ni de qué, ni nada. Entonces, bueno, si apelás, se va a discutir en alta instancia también lo de los honorarios. Pero si es solo de honorarios, ¿sí?, va a tener que cumplir estos requisitos. Si es solo sobre honorarios, es sin planilla, sin expresión de agravio, con vista a la caja forense por 5 días y podés presentar vos parte un memorial facultativo por 3 días. O sea que está bueno saber qué cosa estás apelando. Si el fondo de la sentencia o si es solo los honorarios, sin planilla de elevación, sin expresión de agravio, con vista a la caja y con memorial facultativo. Una cosita que a los abogados siempre nos gusta decir es que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios. ¿Viste? Esa no sé dónde la aprendimos, pero nos sale rápido. Por eso creemos que podemos litigar los honorarios hasta la Haya y hasta la AIGA, ¿viste? Hasta donde llegue. Pero la ley te trae algunos límites que los recursos honorarios no generan honorarios, salvo que sea una apelación sobre honorarios solamente, el apelante sea el deudor, la apelación carezca de fundamento y la Cámara sí te lo diga. ¿Viste? Cuando solamente apelaste por apelar, bueno, en ese caso siempre va a ser el 13%. Una cosa que también nos gusta decir con Ale Andino, lo que dice la ley, prestad atención a esto, recuperad el ánimo, los recursos sobre honorarios no generan honorarios, pero sí generan costas. O sea que las costas te las impongo, porque cédulas hay, capaz que peritos hubo, ¿se entiende? No generan honorarios. Traslado a ir a ver la casa, no sé, en Baigorria hubo, no sé, estoy inventando. No hay honorarios, pero no significa que no haya imposición de costas y que cuando se practique la planillita usted me va a decir, pero qué rata este Lisandrelo y Andino que están peleando por 3 cédulas. Bueno, son mis 3 cédulas. ¿Qué sé yo? Fíjate, las costas pueden ser 3 cédulas o puede ser muchísimo más. ¿Está? No devengan honorarios, pero sí se imponen las costas. Es de mala técnica judicial no imponer las costas en un recurso sobre honorarios. Las costas hay que imponerlas porque lo único que está exceptuado es de honorarios. Esta norma última del artículo 28 de la 67-67 después fue siendo corregida por la jurisprudencia, así que hoy estaría en condiciones absolutas de decirle que cada vez que haya un recurso, sea revocatoria o apelación sobre honorarios, tenés que decir qué monto pretendés, qué montos creés que corresponde le sea regulado al profesional, ¿está? Y lo reconocido, si es que hay algo que reconocer, quizás decir, no, mira, un JUS, o quizás 0, no lo conozco, es otro David Lisandrelo, no sé, no tengo idea, yo no le debo nada a este tipo, nunca firmó, está en el poder, pero después, no sé, lo que sea que haya pasado, porque lo reconocido, lo que vos reconozca que tenés que pagar, se transforma en firme y en ejecutable. ¿Se entiende esta lógica? Lo diría que se lo tome así, ¿no? Casi como un requisito de admisibilidad de la impugnación, que usted diga cuánto quiere que le regulen, ¿está? Porque si no, muy fácilmente el tribunal se lo va a sacar de encima diciendo que usted incumplió con la manda del artículo 28 de la 67-67. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Acá? Bueno, yo también. Está divertido esto. Hablar de plata es divertido, ¿no? Si es de cobrar. Che, viste que ahí hablamos de la apelación, si era en la sentencia, qué sé yo. Bueno, ahora, si la regulación está en un autorregulatorio, pensemos, ¿a quién le querés cobrar? ¿Le querés cobrar a la parte contraria, condenada en costas, o le querés cobrar a tu propio cliente o ex cliente? Bueno, la ley, la combinación de la ley procesal y la ley de honorarios, te trae variantes si es la parte contraria condenada en costas o a tu propio cliente. Si es a la parte contraria, no hay ninguna cosa loca, la notificás al domicilio procesal, ¿sí? La ley dice ilegal, disculpen este purismo, pero no es lo mismo. Coca-Cola tiene domicilio legal y también tiene domicilio procesal, ¿está? Decir domicilio legal está mal cuando se quiere decir domicilio procesal, o sea, al abogado. Está bien perturbar la defensa y supónganse que
no sé, le gané un juicio a Natalia Gómez, que la veo ahí en el Zoom, y se lo mando también a la casa de la clienta. ¿Está bien eso? Y tengo dos posturas. Por un lado le voy a decir, bueno, mire, el exceso de derecho de defensa no está mal, y por otro lado le voy a decir, mire, la verdad que usted me está perturbando, ¿viste? Teniendo abogado con domicilio constituido, ¿para qué le mandé al cliente? Solamente para que sepa que perdí. ¿Se entiende? La ley lo obliga solamente a mandar al domicilio procesal cuando se notifica a la parte contraria. Ahora, ¿qué pasa cuando es a tu propio cliente o al ex cliente? Es a su domicilio real, no al procesal, porque el procesal podés llegar a ser vos o el nuevo abogado, no importa, no va a lo del nuevo abogado. Vos sabés que lo agarró el doctor Insúa, no se lo mandás a Insúa, se lo mandás a la casa del cliente o al domicilio legal, si es una empresa, una sociedad, y la ley te obliga a respetar el artículo 24 respecto de los plazos y los trámites. ¿Sí? Va a haber una revocatoria especial de 10 días y se van a transcribir unos artículos que dice que esa persona normal, no abogada ni abogado, quiero decir, en hecho de normal, el lego o la lega que reciba esto, va a leer esa cédula y va a entender qué tiene que hacer, o va a entender lo mejor posible qué tiene que hacer. ¿Viste? Esto es muy importante, dirían los Simpsons, ¿no? Guarda que no te vayan a declarar nuda una cédula por ser tan boludo de no poner esto, de no transcribir el artículo 24, cuando le querés cobrar a tu cliente o a tu ex cliente. No vaya a ser que después tu cliente o tu ex cliente se declare en quiebra y vos digas, listo, yo comparezco con esto, verifico, sí, verifico, te va a agarrar el síndico, va a agarrar la ley de honorario y no va a cobrar ni un peso. No los 100 yus que vos querías cobrar, ni un peso, porque está mal notificado. Tenés que transcribir el 24 y respetar esos plazos y esos trámites. ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, creo que vamos bien. Buenísimo. Bien, las revocatorias sobre honorario, esto es solo repasito, por eso pasamos rápido. Como toda revocatoria va con fundamento, no así la apelación, ¿no? Se sustancia y si hay necesidad de prueba, atenti el 345. Yo ya dije esto, pero tramita por sumario, ¿está? O sea que si la revocatoria tiene necesidad de prueba, vamos a tener que pedir que se abra la causa prueba, ofrecer, producir, alegato, autoparsentencia, etc. Se resuelve la revocatoria. Si lo revocan bien, buenísimo, champán, biuclicó, todo. Si la rechazan a la revocatoria, te conceden la apelación, ¿no? Bueno, no tomarás champán, pero tomarás sidra. Y si no la conceden, no tomas nada porque tenés que ir en queja a hacer otro laburo más. ¿Está? Bien. Harry Potter va terminando. Si el auto regulatorio queda firme, es título hábil para el apremio. O sea, ganaste un juicio y ahora tenés que empezar otro juicio. Bienvenido. Acá tienes otro juicio, ¿no? Para empezar, ¿qué es un juicio de apremio? El apremio por honorarios, ¿sí? Sería como otro mini bloque de esto que estamos charlando, ¿no? Voy a empezar ahora, no sé si hay alguna pregunta que valga la pena. Si no, continuamos. A ver, bueno, acá preguntan los colegas, ¿cuál es el procedimiento del artículo 24 de la ley de honorarios una vez que están regulados, si el expediente está caratulado como sumario? Entonces, si el expediente está caratulado como sumario, no tiene que ver. Fíjese que el artículo 24 lo que va a regular es desde la regulación para adelante, ¿no? ¿Se entiende? Lo más importante es, lo tengo acá, por eso mi vista está acá, el 24 dice lo siguiente, dice A, B y C. Recuerden, amigas y amigos, a ver, vuelvo al Zoom ahora, recuerden que el artículo 24, en la inteligencia sistémica del código, dije muchas palabras, pero no importa, si usted lee bien la ley, quiero decir, refiere a cuando usted hizo trabajo administrativo, planteó una demanda o un recurso administrativo en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, lo resolvió, ganó, qué sé yo, le levantaron la inhabilitación a su empresa y el loco su cliente, la empresa, no le pagó honorarios. Y tiene que venir al ámbito judicial a que le regulen honorarios. Esa persona, ese hombre, esa mujer, esa empresa que nunca estuvo en el proceso, tiene que tener más garantía que uno que ya estuvo en el proceso. Por eso, la ley de honorarios le va a decir que usted tiene que cumplir varias cosas, ¿no? Que hay una estimación, la regulación, se lo leo, la regulación será notificada a la parte contra quien se hubiere solicitado en su domicilio real, y al mismo tiempo se la emplazará para que dentro del término ordinario, que este efecto nunca será inferior a 10 días,
constituya domicilio legal procesal, con apercibimiento de que si no lo hiciera se considerará que lo ha constituido en la Secretaría de Juzgado. Recordá que el tipo estaba en actuación administrativa, no tiene domicilio procesal. Esto viene de otro lado. Y tu propio cliente capaz que no tiene nuevo abogado todavía. Por eso hay que extremar las precauciones, ¿sí? Por eso son 10 días para que venga, comparezca, plantee recurso, etcétera, etcétera. Así que ese artículo 24 dice que ese juez va a hacer la regulación, va a correr una vista para que, y le va a dar 10 días para ese tipo para que comparezca, y también te va a decir el inciso B que el juez de la regulación va a ser competente para conocer por el juicio del cobro de honorarios, el auto regulatorio va a ser título hábil para el apremio, contra la regulación del juez procederá revocatoria de apelación del subsidio, el plazo para interponer los recursos correrá desde el día siguiente de vencer el del inciso A, es decir, te vencen los 10 días, te nace el plazo para interponer los recursos. En la cédula por la que se notifica al deudor, la regulación de honorarios se transcribirán los incisos A, B y C de este artículo bajo pena de nulidad. Y ese sería como la parte asustadora. Tenés que transcribir el artículo 24 porque si no, es bajo pena de nulidad. Cuando es a tu propio cliente, la ley, para achicar, te lo asimila a cuando atendiste a un cliente en sede extrajudicial y le tenés que notificar de esa regulación de honorarios. ¿Qué más, Gaby? Bueno, después la doctora Galupo pregunta, ¿qué es el memorial facultativo? El memorial facultativo son los argumentos que vos tenés para darle a la Cámara de por qué apelaste esos honorarios y por qué querés que te regulen tal o cual monto. Es facultativo y es un memorial, como cualquier, digamos, escrito persuasivo, como un alegato, no tiene forma y tampoco es obligatorio, pero es la tuya, es tu plata, viste, hay que comprar la Play 5, el lechón, hacelo, presentalo, ¿no? Otra pregunta también casuística. Ingresé una medida autosatisfactiva por falta de un servicio. El juzgado decretó audiencia, artículo 19, y en la audiencia se solucionó. ¿Cómo pido las costas? No hubo ni traba de litis. Bueno, hermoso. ¿Ganó o perdió? Se solucionó. Se solucionó. Bueno, creemos que ganó, entonces. ¿Su autosatisfactiva tenía contenido económico o no? Si no tenía contenido económico, para la persona era muy importante, era una modelo y lo que le habían subido era un video porno a internet, como he tenido 3 o 4, muy importante. Y Google se allanó y lo dio de baja. Y no tiene contenido económico, pero es muy importante. Diga todo esto y pida que se le regulen los honorarios, ¿sí? No sé de qué era el caso, capaz que no era ni un video ni nada, sino que había que cortar las ramas de una medianera porque me hacían caer en mi pileta, ¿está? Pero bueno, usted dirá ahí, falta de servicio eléctrico. Bueno, ¿qué hacía usted? ¿Se le quemó el jamón? ¿Se le quemó el queso? ¿Tuvo que cerrarlo? ¿Lo tenía cerrado? ¿Cómo lo solucionó? Bueno, será cuestión de describirlo y de peticionar mucho. Yo pediría mucho, ¿no? Yo diría que usted es un maestro y que, bueno, desde a Tomás Alva Edison hasta acá, que la energía, no sé, todo lo que diría, y que le regulen mucho, como siempre. Bien. ¿Qué más, Gaby? Continuamos. Hay un par de preguntas. ¿Qué pasa si el auto regulatorio no dice quién es el condenado en costas? Solo regula honorarios. Bueno, qué bien. Lo dice... ¿El condenado en costas lo dice la sentencia principal? Sí, ahí tendrías que complementar el auto regulatorio con la sentencia que va a decir que tal o cual es el condenado en costas. En ese caso, por eso va a ser el deudor. En rigor de verdad, si me pongo bien técnico a mirar esto con lupa, el auto regulatorio no dice quién es el condenado en costas. El que dice quién es el condenado en costas es la sentencia o la resolución de incidente que dice quién ganó, quién perdió, artículo 251. Con lo cual, el auto regulatorio para jueces vagos que lo hacen después es solo una continuación de eso. Dice, che, perdió Lisandrelo. Bueno, viene Andino, ¿no? Dice, solicito regulación de honorario. Se le regulan 50 yus. 50 yus que tiene que pagar Lisandrelo, que era el que había perdido. Así que si no lo puede solucionar por ahí, el camino más amigable podría ser una aclaratoria, ¿sí? Y si el juez cree esto que yo le estoy diciendo, le va a decir
estése a lo resuelto en el auto número tal de fecha tal, donde va a decir que tal perdió. ¿Está? Bueno, la última que hace la doctora Toledo, si te revocan el poder, ¿hasta qué momento podés pedir regulación de honorarios? Siempre, 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 siempre. La combinación del 255 con el 9 de la ley de honorarios te dice que cuando termina tu intervención podés pedir. Ahora, doctora Toledo, ¿cuándo le conviene pedir? Sepa que su regulación va a ser provisoria por la mitad de lo demandado. Prefiere esperar, la dejaron linkeada al sistema y ve todo usted ahí lo que va pasando, sabe cuándo sale la sentencia, pide ahí. La deslinkearon del sistema porque terminó todo para el traste, y bueno, pida ahora, hágase de eso, y como es acreedor usted de ese expediente, se linkeará sola por su propio derecho al sistema, y lo irá controlando para cuando salga la sentencia, con imposición de costa y todo, para que le regulen de nuevo los honorarios allá, actualicen eso que era provisorio. Espero haber contestado. Bien, seguimos, no hay ninguna más. Bien. ¿Te acordás que estábamos en el apremio por honorarios, no? Bueno, ¿qué necesitamos para el apremio por honorarios? El auto regulatorio firme y la cédula que pruebe que ese auto regulatorio está firme. Está cédula que, como dijimos, si es a tu propio cliente, tendría que estar bien notificada, artículo 24, todo, revisa eso, no te comas una nulidad, son feas, es feo la nulidad. ¿Qué trámite tiene? Emplazamiento y embargo, el apremio por honorarios. O sea, el mismo trámite del Ejecutivo. Incluso la ley te va a, ¿cómo se dice?, a derivar al 452 y 473, que es el trámite del Ejecutivo. Y acordate qué pasaba en el Ejecutivo, cortito, 5 segundos. Se iniciaban dos fases, una fase contenciosa y una fase cautelar. Y la fase cautelar era absolutamente voluntaria. La contenciosa era que lo citaban al otro, después lo citaban de remate, oponía excepción legítima, etc. Y la cautelar era que podías embargarlo sin fianza. ¿Está? Así que bueno, el apremio por honorarios no tiene ninguna diferencia con el trámite del Ejecutivo. Sí hay diferencias, y acá sí freno un toque, y nos referimos un toque a las defensas en el apremio, cómo se defiende uno de un apremio por honorario. Usted va a tener todas las defensas procesales del 139, incompetencia, falsedad material, incompetencia, falta de personería, etc. Falsedad material e inhabilidad de título, que son las específicas de los juicios ejecutivos. Raro sería, ¿no?, que usted presente una falsedad material, pero bueno, puede pasar. Podría no estar firmada esa resolución, podría estar ejecutándose otra cosa, podría ser trucha la firma de la jueza o del juez, pero bueno, está previsto la falsedad material o la inhabilidad de título. ¿Por qué podría ser inhábil el título? Y porque usted es una ansiosa o un ansioso y todavía no estaba vencido, le habían dado 30 días y usted va, como lo tiene firme ya, va y mete el juicio al día 8, ¿no? Usted es un ultra rápido, lo quiero de abogado, usted es un ultra rápido, lo metió el día 8 y el título ese es inhábil, hermano, porque yo tengo 22 días más para pagarte, ¿sí? Pero sacando eso, nótese que las defensas en el apremio son más chiquititas, son más limitadas. Después están las extintivas de la obligación, de pago, compensación, etc. Que sean posteriores al título, eso es apremio en general, ¿no? Artículos de apremio, 506, 507, 508. Excepto en el apremio por honorarios. Fíjate, sé que estás dormido por ahí. Concéntrate. Concentraos. Juicio de apremio, en general, te dicen que podés fundar las defensas extintivas de la obligación en hechos posteriores al título. Y sí, o no, tener una sentencia que te ordena pagarle, claro, o te ordena pagarte a vos 500.000 pesos, no puede tener el recibo anterior, claro, porque si no lo hubiera metido en el juicio. Y ya dice, yo ya le pagué a Lisandrelo los 500.000 pesos. El hecho con el que fundamenta el pago tiene que ser posterior al título. Hasta ahí vamos bien. Eso no corre en el apremio por honorarios. Y acá entra, se nos iluminan los ojos, entra el famoso convenio de honorario que yo puedo haber tenido con mi cliente antes y donde me iba pagando mes a mes. Mi cliente del divorcio me iba pagando mes a mes los 8 yus. 2 yus, 2, 2. Y cuando sale el título, el auto regulatorio de honorario, ese buen hombre o esa buena mujer ya lo tiene pago. Y yo, que soy un pelotudo o un garca,
la demando igual. Y me va a traer recibos anteriores al título, porque ya lo fue pagando, porque la relación profesional-cliente se va dando en un ámbito de trust, de confianza, y trabajo, quizá pago, trabajo, pago, trabajo, pago. ¿Está? Por eso la ley, con excelente criterio, dice que en el apremio por honorarios vos podés traer, digamos, excepciones extintivas de la obligación cuya causa nació antes de la creación del título. ¿Está? Bien. Un paréntesis referido a esto, acuérdense que habíamos tenido un insight, un acto de iluminación. No vale cualquier cosa para aprobar el pago. Esto está regulado por el Código Civil. El pago tiene que ser íntegro, tiene que ser un recibo emanado por el acreedor que diga: recibí del señor Omar Ávila la suma de 8.000 pesos equivalentes a 2 yus para el trámite de divorcio Ávila Omar contra no sé quién, sobre divorcio Quistal. Y bueno, eso me va a servir para tener 2 yus pagos, total o parcial, lo que sea. ¿Se entiende esta lógica? ¿Se entiende? Bien. Ahora, si yo lo que tenía no era eso, sino era intercambio de correos electrónicos. Ah, ¿qué hace Fabi? ¿Cómo anda? Che, por los honorarios de este mes acá te mando 6.000 pesos. Y la verdad que no está correctamente imputado. Vas a perder este premio, querido amigo. Vas a ganar un declarativo posterior. Andá a ganarlo y hacerlo vos. Pero este apremio lo vas a perder. Porque acá el pago solo se prueba con recibos. ¿Está? Si acá vos tenías una obligación, como hablábamos, de convenio de honorarios, onda por abono, muchas veces de abogada y abogado hacemos eso, no lo vas a poder incorporar en el apremio si no lo tenés correctamente imputado para este juicio. Porque acordate que así como le pedimos al actor alta certeza, un autorregulatorio firme con una quij, yo te pido a vos alta certeza, un recibo de pago de honorario que se refiere a esa quij. No vale un convenio firmado que te voy a pagar 3.000 pesos por mes para que me defienden todos los asuntos que tengan. ¿Está? Eso valdrá, pero en un debate posterior. Porque, como decimos siempre, esa tortilla es tan grande que no entra en este tupper chiquitito del juicio de apremio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Seguimos. Excelente. Venimos bien. Yo vengo bien. Venimos bárbaro. Venimos bárbaro, ¿no? ¿Sí? Venimos igual de asistentes. Bien. Bueno, las excepciones que se opongan. Es medio raro esto, pero tramitan por sumarísimo, ¿no? Apremio, juicio chiquitito, y las excepciones tramitan por sumarísimo, es decir, con la excepción toda la prueba, traslado, vista de causa, etc. Y la sentencia de apremio solo es apelable por el actor. Es casi filosófico esto, ¿no? Donde la ley le dice al demandado: bueno, hasta acá. Hasta acá. No pagaste, te quedó firme. Pusiste excepciones y ahora querés apelar la sentencia de apremio. No, no podés, es inapelable. Es solo apelable por el actor. Bien. Cambiamos de tema. Uno de los últimos temas ya, y después pasamos a las preguntas, comentarios, reflexiones, etcétera, que es algo que a veces no hacemos, está bueno saberlo, que es la regulación judicial de trabajo que hice extrajudicialmente. Muchas veces el trabajo extrajudicial es muchísimo más importante que el trabajo judicial que se termina con un convenio, con una transacción, y todo el laburo estuvo en mis espaldas, en llamados por teléfono, en reuniones, etcétera, que lo hice antes, ¿no? A veces surgen de un propio convenio celebrado y tu cliente te dijo: buenísimo, dale, nos vemos la semana que viene y te llevo la plata. Y nunca vino. Entonces tenés que ir a que un juez te diga cuánto vale el trabajo que hiciste. Y la verdad, amiga y amigo, que eso está regulado en la ley, es el artículo 39. Les voy a dar algunos tips de lo que dice la ley, mejorado me parece. Si no, ¿para qué pagaron? No, mentira, esto era no arancelado, no pagaron, pero bueno, ya pagan la cuota del colegio y con eso alcanza. La competencia es distrito, así sea un jus o 100.000 jus, la competencia en la regulación judicial de trabajo extrajudicial es distrito. Tramita por juicio sumario, es decir, relájese que en la demanda inicialmente no va a tener que acompañar toda la prueba. ¿Está? Porque la prueba viene después en el sumario. Si usted va a tener que hacer una demanda clara, donde va a tener que pedir el objeto, y que viene a pedir esto, ¿no? Viene a pedir, en base al artículo 39, la regulación judicial de trabajo que hizo afuera del juicio. Va a tener que contar los hechos lo mejor posible y va a tener que pedir un monto. Va a tener que decir cuánto quiere que se le regule. Porque por más que sea trabajo extrajudicial, esto no escapa a la regla del artículo 4 y 5. Dígame cuánto quiere usted. Si no, ¿qué traslado le corro al otro?
se lo estoy ridiculizando, ¿no? Le corro traslado igual, pero usted se va a quedar sin poder pedir eso. Así que objeto, hechos, monto pretendido. Una demanda sencilla de distrito. Y me pregunto, ¿viene de un convenio? En ese convenio, como generalmente los clientes hacen, que no nos escuche la API, ¿no pagaron sellado? ¿O sí? ¿Pagaron o no? Hay plata, se transfieren plata, una casa, no sé qué. ¿Pagaron sellado? Y ahora el pavo sos vos, que tenés que ejecutar ese convenio por la tuya, por tus honorarios, y no están pagos eso, ¿no? Bueno, decilo, adelantalo. ¿Sí? Conforme la cláusula 19 del convenio referido, los obligados a los impuestos y tasas son tal y tal. No yo, que mi honorario es alimentario, bla, bla, bla. A mí no se me pagó, y al fisco tampoco. Así que eso no obste a que proceda esta demanda, intímeselo al pago. ¿Sí? Si querés, son más picantes, correle vista a la API, qué sé yo, hacé lo que quieras, pero incorporalo, decilo, no lo dejes librado al criterio judicial, porque te puede decir el juez mirando rápido, decir, viene de un convenio, a ver, está pagado el sellado, previamente reponga sellado. No soy yo el obligado al pago. No soy yo quien tengo que pagar este sellado. Yo solamente quiero los derechos que emanan de ese convenio, donde dice que yo patrociné para que este reciba tal cosa, tal otra. ¿Está? Bien. Así que pedí eso, que se lo intime o vista al API. Y también pensando mal, así como para terminar, este es un juicio declarativo. Y en Santa Fe, ante los juicios declarativos, se te pueden interponer arraigo. El arraigo tiene como finalidad que vos acredites una solvencia que me garantice a mi demandado pagar las costas si me demandaste mal. Bueno, adelantate a ese arraigo que te puede pedir y acreditá una solvencia, decir que tenés bienes en la provincia tal o cual suficiente y que esto trate de salir lo más limpito posible. Amigas y amigos, a nosotros nos gusta tener expedientes, pero con la carátula con nombre de otros. Estos son de los expedientes donde está nuestro nombre en la carátula. ¿Está? Así que son los que más pena nos causan y con más ojo lo tenemos que mirar, así que tratemos de afinar eso para que esto salga derechito, como por una vía rápida, y llegue la plata o no llegue, pero no tenga nada que quejarse de lo suyo. ¿Está? Así que bueno, nada. La exposición más o menos estuvo terminada y quedo acá abierto a preguntas, charla, lo que ustedes quieran. Te formulo algunas que hicieron los colegas. Bueno, la doctora Gómez pregunta si los aportes deben estar cancelados para los apremios. Bueno, mirá, buenísima pregunta, Gómez. Creo que es la segunda que hiciste. Hay varios fallos. La carga de aportes es una carga para fiscal, con lo cual sería un criterio absolutamente fiscalista pedirte que los aportes estén cancelados para eso, aunque no niego que hay algunos juzgados que lo hacen, pero bueno, adelántelo usted. El pago de aporte depende de que el cliente pague por lo menos un porcentaje, ¿no? De que el cliente o el otro le pague los honorarios, así que dígalo, adelántese y dígalo, y diga que lo intime a todos juntos, que le pague los honorarios y además le pague los aportes, ¿no? Y adelántese a la vista a la caja. Los directivos de la caja son también colegas como nosotros y nosotras, y no calculo que no van a tener problema en eso. Siempre hay que pagar aportes, pero que eso no sea a costa del puchero o de la falda del profesional, ¿no? Si usted cobra, también la caja va a cobrar. Y si usted no puede cobrar, la caja lo va a acompañar a cobrar. Hay artículos específicos, el 26, etc. Pero sepa que hay fallo de eso, así que si no está pago, adelántese. Bien, otra pregunta, de la doctora Vignuda. Me quedé con una duda en relación a la apelación cuando no se hace lugar a la revocatoria. ¿En la Cámara se expresa agravios o se resuelve directamente? Es apelación derivada de la revocatoria rechazada. O sea, te dice, ¿no? Supongamos, 4 yus por un divorcio, planteo revocatorio, me corresponden 8. Rechazo la revocatoria, eleva la apelación. Exacto, sí. Sí. No, ahí se aplica el 28, es decir, memorial facultativo, porque llegó a la alta instancia y lo que vos estás apelando son los honorarios. Así que es para el caso para el que se aplica el 28. Memorial facultativo, vista las cajas. O sea, es el que presentó la revocatoria es la otra parte. Una vez que se la rechazan, yo pedí que se eleve. Una vez que está radicado, ya si no presenta memorial, ya la Cámara resuelve. Sí, yo diría que se pida la vista a la caja
y el decreto que diga que presente el memorial, porque viste que tenés 3 días desde que te lo decretan. Así que motivá ese pasito, porque si no, no va a quedar ahí durmiendo el sueño. Claro, está bien, gracias. Bien, otra pregunta. En una declaratoria de herederos, ¿se puede iniciar a premio contra cualquiera de los herederos, aunque el poder me lo dio uno solo? ¿Y quién es el condenado en costas? Y me adelanto a la pregunta, ¿no? A la respuesta. Y en realidad la sucesión, declaratoria, etcétera, ¿quién es el beneficiado por esa declaratoria? Si hay beneficiados de esa declaratoria que son más herederos, podría usted solicitar que esos herederos le paguen su trabajo. Fíjese que hay un artículo que es el 6, si no me equivoco, que le va a ordenar a usted decir cuáles son los trabajos comunes en un juicio universal, ¿no? ¿Qué trabajos hizo para toda la masa y qué trabajo hizo para el heredero tal o cual? Entonces, de los que hizo para toda la masa, tranquilamente puede cobrar de ellos. Bien. Ahora otra pregunta. En el juzgado de familia de Cañada de Gómez, tenemos colegas de otras localidades, no hace lugar al pedido de regulación de honorarios por alimentos provisorios. Los difiere al juicio de alimentos definitivos y se va a la larga. Bueno. Otra Fabi, me imagino que de la doctora Ferragata. Tema revocatoria ante el Pleno en los tribunales colegiados. Pocas opciones de revertir la regulación, ya que también fue puesta por reposición. No sé si había terminado la pregunta, pero sí, la colega que hablaba de los tribunales colegiados, sí, la ley lo único que dice es reposición contra ese tribunal colegiado, queda medio ahí, por eso no ingenuamente les dije que motivemos regulaciones que sean mejores pidiendo, adelante sea la revocatoria, ¿no? Adelante y estime bien, pida bien y que les cueste decirle que no. Y si le dicen que no, ya tiene preparado eso, sobre todo en un tribunal colegiado o en la Cámara donde no hay mucha chance para arriba, por lo menos en baja instancia se lo miran en la apelación, pero si no, mejor el pedido para obtener mejor regulación. Y Fabi, respecto de lo de Cañada de Gómez, está mal, básicamente está mal, y usted podría decir, encuadrando la naturaleza jurídica del alimento provisorio, que es una medida cautelar, pida honorario en base a que eso es una cautelar. Bueno, y después llegará hasta la instancia que usted quiera eso. Pero sí tendrían que regular honorarios provisorios. Quizá ese juicio queda ahí. Vio que hay clientas que después de eso no avanzan o no quieren avanzar más. Estaba bien ese honorario provisorio y usted tiene derecho al honorario, ¿no? Creo que Gaby se quedó sin internet. ¿Y para qué voy leyendo yo? Consulta. Me regularon 15 ayudas honorario en un juicio de escrituración que fue designado defensor de oficio. La abogada de la parte actora me ofrece un plan de pago de su cliente que considero inaceptable. A pagar en 36 cuotas 3 años. De otra manera no me puede pagar. ¿Qué me recomienda David para asegurarme el monto de deuda que es 15 ayudas? Según razón del juego por un año. Aclaro que el actor es jubilado sin recurso económico y la abogada del actor me adelanta que a su cliente no le interesa obtener la escritura. Se va a quedar solo con la sentencia que obtuvo a favor. Bueno, y esa sentencia que obtuvo a favor la va a colgar, ¿qué va a hacer ahí? Nada, no se sabe bien. ¿Está? Con lo cual usted no podría ni embargar. Y apure, qué sé yo, pide embargo de los bienes muebles de la casa. Vio que la solvencia depende mucho de las ganas, podemos tener unas ganas hermosas de cobrar, pero si no tiene dónde, bueno, ahí se dificulta. Apure un poco, meta algún embargo, apúntele algo, capaz tiene una camioneta, algo, no sé. Pero sí, tendría que pagar. Escuché que el doctor Andino está sacando fallo cogiendo el criterio Piasco, pero no puedo dar con un fallo de su juzgado. Vaya al juzgado, mande un correo y pídaselo. El doctor Andino es bastante abierto, no tiene problema. Hágalo así, Martín, o por medio de la delegación, no creo que tenga problema. Sí, acá David preguntan si hay alguna posibilidad de compartir las diapositivas que pasaste. Sí, te lo mando por WhatsApp y lo compartí.
a los André colegas. pregunta si sería imprescriptible el derecho de solicitar honorarios. ¿Me puede repetir la normativa que lo regula? Bueno, depende. ¿Pediste honorarios o no pediste? Para pedir honorarios tenés 2 años. Para pedir honorarios tenés 2 años. Y para cobrar los que ya tenés regulado, prescripción general, o sea, 5. Así que bueno, nada. Y la normativa que lo regula es el Código Civil y Comercial, en ese caso. Así que, bueno, colega, ¿alguno que quiera hacer algo más en vivo? Si no, Gaby, como quieran. A ver, hay otra pregunta, David, por el tema de la escrituración, aclaro que el actor es jubilado y sin recursos de ningún tipo. No podría embargarle absolutamente nada. ¿Por qué nada? Bueno, sí. Debo confesar que a mí me han rechazado in limine cuando pretendí cobrarle a un jubilado. Sí, bueno, la verdad no sé qué decirle ahí. Va, en realidad no le puedo decir nada. Qué sé yo. En otros casos, no, pero en algunos sí. In limine ha sido. Mire, si usted quiere aunar el ingenio en lo que se me ocurre ahora, ¿no? Ese señor, usted sería acreedor de ese señor. Entonces usted podría tener una acción de esas viejas que nos enseñaban, la Pauliana y todo eso. Usted podría tener ese señor es acreedor de un bien, escriturar. Entonces usted podría intimar a ese señor a que se escriture ese bien a su nombre, que lo incorpore a su patrimonio, para después usted cobrarse de ahí. Eso estaba regulado en el Código Civil y Comercial, no era la Pauliana, era para recordar de dónde venía. Así que usted podría obtenga primero algo que diga que usted es acreedor de ese señor y luego subróguese en los derechos y bueno, escritúrelo a su nombre, haga una planilla linda, larga, grande y escritúreselo, Martín. Pero bueno, no es que haya una solución así de artículo, ¿no? Bueno, después refieren también si se puede ahondar un poquito en el artículo 730 del Código Civil y Comercial. Sí. Y la estimación del artículo 15, si puede superar el 30%. Si la estimación del artículo 15, en base a un incidente, si puede superar el 30%. ¿Por qué lo supera? No sé quién preguntó eso, pero si el colega o la colega quiere tomar la palabra y decir algo, ¿por qué lo superaría? Como la teoría del máximo. ¿Cómo? La doctora Pechinenda a lo mejor escribe en el chat y... Gaby Pequinenda. Gaby, ¿por qué querés más del 30 en un incidente? No, es una pregunta teórica, David. Te quería preguntar, porque digamos, el artículo 15, digamos, pretende que uno estime o te da la posibilidad de estimarlo, y si yo lo estimo en base a la naturaleza del caso, las consecuencias que pueda tener la incidencia, ¿puede esa estimación superar el tope del 16? Gaby, pero vos tenés que ir ahí un paso antes, porque ese 30 es lo que serían los honorarios del principal. Entonces, sí, tu estimación va a estar, el principal, si tenemos en cuenta todo lo que pasa, sería esto, esto, esto y esto. En lugar de decir 300 es el 30 de 1000, tenés que decir, no es 1000 en realidad, tendría que ser 7000, ¿se entiende? Tenés que ir un cacho antes, porque el tope es el 30, pero el 30 ¿de qué? De los honorarios del juicio principal terminado. ¿Me seguís? Sí, por eso, pero mi estimación del 15, ¿puede superar ese 30? Ese 30 del principal. ¿Y pero vos cómo estás calculando? No entiendo cómo juega el 15. No entendería cómo juega el 15. Escuchame, Gaby, ¿cómo estás calculando el principal? Por ejemplo, por la suma demandada. Está mal, porque la manda del 15 tiene un tope del 30 y a decir, contame por qué no es la suma demandada solamente. ¿Por qué si bien le demandaste 3.000 pesos a Jean Denul de la hidrovía, la solución de tu juicio le arregló el problema a Baigorria, a Puerto San Martín, a San Lorenzo, a Rosario y a Villa Constitución? ¿Me entendés? Ajá. Eso es lo que te digo. Porque bueno, entonces, claro, ese por eso, entonces... lo tenés que combinar con el 4 y el 5. Bueno, por eso, entonces si me regularon honorarios por el principal, no la suma demandada, está en la sentencia, me regularon 100.000 pesos, yo calculo por la escala del 30, y
puedo estimarlo en más, o tendría que haberlo hecho ya en la estimación del principal, porque acá habla del incidente. Tendría que haberlo hecho en la estimación del principal. Ajá. Y el tema sería si el incidente todavía no, digamos, yo pido regulación cuando todavía no terminó. Por Ahí eso está digo lo que que te lo hago digo. en base a la suma demandada. Ahí está lo que... No, ¿por qué? Si el 4 te dice que uno de los aspectos es el monto, otro es la estimación, otro es la trascendencia, otro es la importancia, la calidad, el éxito. Volvemos al 4 ahí. Sí jugaría el 15 entonces. Claro, el el 4 y 15 el juega 5. con el 4, porque el 4, como decíamos, es parte general, digamos, parte general del código, digamos, ¿no? Entonces se aplica ahí. Mirá, vamos a o sea que repasar. sería un complemento, digamos, o jugaría de la misma forma. Para la estimación Perfecto. del honorario, en las causas susceptibles de apreciación pecuniaria, los jueces no dicen de causas principales, incidentes, para todo, ¿no? Para la estimación del honorario, los jueces tendrán especialmente en cuenta, además del monto, la apreciación, el éxito obtenido y la calidad y extensión de la labor profesional dentro y fuera del proceso. Eso es si tiene contenido. Si no tiene contenido, lo que ya dijimos, posición económica y social y la trascendencia que revista. Bárbaro, gracias, David. No, de nada. Para el colega que preguntaba por el 730, que me aclare qué quiere que charlemos del 730, si no lo leo y le doy para mí lo que es un pantallazo. Espere que lo tengo acá y se lo copio en el chat. Doctor, ¿me escuchan? Hola. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Hola. Fuerte y claro. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy de San Justo y le agradezco a la Delegación San Lorenzo que me permitió participar del Zoom. Me interesan 2 o 3 cuestiones. En el 730, la oportunidad, si hay alguna oportunidad para que se plantee la aplicación del tope ese del 25%, se puede plantear en cualquier instancia. Fundamentalmente eso. Y después, en relación a lo que estaban hablando recién de los incidentes, he tenido oportunidad el viernes de tener que contestar un traslado donde me han regulado por una cuestión de incidente el 30 del 30, y cayó en mis manos un trabajo del doctor Hernán Carrillo que se llama Incidentes y nada más, que es del tomo 56, doctrina, página 61, donde dice que donde la ley no distingue, no debemos distinguirlo, y que más allá del esfuerzo pretoriano que hizo Chiappini y el doctor Peirano, en que se tratara de adecuar al procedimiento del 387, y en eso sí, los que han tenido el trámite sumarísimo correspondería al 30%, y los que van por el 89, el 30 del 30, considero de que es una muy buena gestión, pero atenta también contra el trabajo nuestro, porque escuchaba recién el ejemplo de la doctora, de los 100.000 pesos que ella tiene, que le regularían 30.000, haciendo mis cálculos, se podría coronar con la última frase de este trabajo, que es de una sola página de Carrillo, que dice que merced a las posturas hasta acá de los tribunales se está ayudando a que los letrados inescrupulosos obtengan satisfacción en alongar el pleito a costa de unas pocas monedas. Considero de que por ahí existe, tal vez con buena intención, pero están haciendo decir a la ley cosas que me parece que no dicen, y a veces un trabajo en el expediente, por más que se resuelva con la contestación de un traslado, y ahí pase autos a resolución, eso requiere, más allá de que lo podamos fundamentar por el 15 o por el 4 o el 5, un trabajo intelectual que va más allá de si ha habido un despliegue de pruebas o no. Muchas veces, más allá del... Y veo que en la regulación honoraria, la ley dice que más que un criterio matemático tiene que ser un criterio de proporción. Por lo menos en los tribunales donde yo litigo veo que eso está bastante ausente. Se ciñen más a una cuestión matemática y mecánica de la aplicación de la ley, y con bastante pavor a aplicarlo con una cierta soltura o criterio que pueda aplicar la ley. Acá eventualmente no dice el 30 del 30. Esto fue una cuestión pretoriana que va contra ley. Sí, Martín, coincido completamente con lo que decís. Hay como una anécdota de por qué Carrillo escribió eso, que era porque estaba peleado con Chiappini. Bueno, después Peirano también se peleó con Chiappini y nada. Pero eso es antropología procesal. Pero lo que vos decís es correcto, pero
yo no sé si el criterio de la ley de honorario o el espíritu de la ley de honorario es ese que vos decís, sino más que nada retribuir el trabajo hecho. Ahora, también conozco la idea de Carrillo de que él decía que los honorarios, los incidentes había que regularlo altísimo para que los abogados no metamos incidentes. Bueno, tiene mi conformidad. Si yo integrara una cámara con Carrillo, votaría en contra. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabrá cuándo hay alguna conducta de plantear un incidente para molestar o para joder o para alongar, que tiene sus herramientas en el Código Procesal para denunciar, artículo 24, de plantear un incidente como el que conté, supónganse, el de viciano de desembargo, o el incidente de cambio de efecto cuando imagínate que un incidente de cambio de efecto, Martín, si revisás el 375, que es un traslado, porque se confundieron en devolutivo suspensivo, me va a regular el 30% del honorario del principal. Digo, yo coincido con lo que vos decís, completamente lo que vos dijiste es fantástico. ¿En qué parte? En que hay una cuestión mecánica en cómo se regulan los tribunales. Por ahí si nos acompañan los judiciales podrán desmentir esto. André, tenés el micrófono prendido y me está volviendo. Apágalo. Ahí está, gracias. Es como en el daño moral, ¿viste? En el daño moral dice, y meter el 30 del capital. Y bueno, y meter el 30 del capital. Y así queda. Y nosotros lo consentimos y así sale. Y así habrá pasado con CEU y el mini incidente o el maxi incidente, porque no hemos querido o plantear recursos o porque hay como una doctrina judicial de aplicarlo así a rajatabla y también una falencia nuestra en decir que a esto no se le aplique esa doctrina porque esto es tal o cual cosa. También trampas, Martín. Coincido con vos que hay que ser bastante agudo en estas cosas por los planteos que hace. Evidencia eso. Y bueno, quizá yo, tramposo, si contesto un incidente, le ofrezco prueba en el incidente para que me lo hagan tramitar por sumarísimo, aunque más no sea, todo es informativa y una absolución de posiciones. Y con eso se pasa de artículo 89, mero traslado, a sumarísimo. Vos me contestarás en este contrapunto imaginario que estoy haciendo con vos, bueno, pero eso alonga más el proceso. Bueno, lo alonga pero con gusto, porque diligenciados informen a la Cámara o a no sé quién y que venga el otro a declarar en una audiencia y en lugar de regularte el 9%, te regularán el 30%. Viste que a las cosas se puede ir como de frente o acompañándolas. Es cierto que es contra leyem, pero es cierto que en algún momento se tendría que regular porque no puede estar al criterio judicial qué cosa sería abusiva o qué cosa no. ¿Viste? Tildar todos los incidentes de antemano como de abusivo y por eso regularlos caro, también impacta contra el acceso a la justicia, me parece, y nos hace acordar al 328 del código que dice que el condenado en las costas de un incidente no puede promover otro si no paga el anterior, ¿viste? ¿Y cómo jugaría eso con un incidente de nulidad? Me estás notificando re mal y no te lo puedo decir porque no pagué el incidente anterior. Bueno, hay que componer esas cosas, no todo es tan estricto, tan literal, pero me encantó lo que dijiste. Y respecto del 730, creo que dijiste algo en la primera parte de la pregunta de si juega en la segunda instancia, no. No, de ahondar en la argumentación del 730. Entiendo que viene para ahí la pregunta del colega. El 730, me perdonarán los abogados de compañías de seguros y de grandes deudores, fue un invento de Dromi para los grandes deudores. Los grandes deudores son los estados en todos sus niveles y las grandes compañías. Yo digo, o me parece a mí, que el artículo 730 es absolutamente inconstitucional. No hay ninguna razón constitucional que tenga que ver con el derecho de propiedad para tomar un monto arbitrario como es el 25% y darle un corte a las costas que tenga que pagar ese demandado. Incluso en el propio mensaje de elevación de esa ley 24.432 que incorpora el 505, que después se pasa al 730, habla de la industria del juicio, ¿viste? O del gasto judicial o el gasto en abogados. Claro, se achicó en las costas. Los redondos dirían noticias de ayer extra.
Así que sí, yo pienso que es absolutamente inconstitucional y cuando tengo oportunidad lo planteo, y hay algunos artículos míos así perdidos de doctrina que plantean esto. Tuve una esperanza, se debatió en Buenos Aires esto a nivel judicial. Primera instancia dijo que era constitucional, Cámara dijo que era inconstitucional, dictamen del procurador, de la procuradora Gil Jarbó, que es constitucional, y la Corte resolvió no tomarlo por el 280. Así que nada, quedó ahí. Lo último que pasó fue un dictamen de la Procuración en un caso que tengo presente ahora. Pero sí, para mí es inconstitucional, pero bueno, hay que darlo al debate, hay que plantearlo y hay que poder discutirlo con el otro, incluso que diga lo que quiera, y tenemos que encontrar jueces dadores de paz social que vean que quizá el límite del 25% de costa, cuando tenés un daño enorme y hay 3 peritos, y la verdad que atenta contra el acceso a la justicia, porque estás liquidando la dignidad profesional. Si a mí me corresponderían 100.000, voy a tener que terminar cobrando 19.000, porque tengo que compartir lo mío con los peritos, etcétera, etcétera. Así que nada, eso es más o menos lo que pienso yo del 730. Bueno, David, yo quería preguntar, quería preguntarle algo a David relacionado a bueno, esta convocatoria que lo tiene al doctor Andino como uno de los integrantes de la Comisión de Reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de Santa Fe. No sé si por ahí vos ibas a participar activamente con estas cuestiones, ¿no? Que dentro de la reforma también se traten o se tengan en cuenta, porque estamos hablando de nuestros honorarios profesionales. Quería saber eso. Mirá, te puedo decir algunas cositas. Una, Ale es un re estudioso de la moralidad procesal y tiene como 5 o 6 tips para incorporar en el debate o en el nuevo debate de esta reforma del código, que yo intervine en la mesa en la vuelta anterior. Bueno, algunos de ustedes también estaba San Lorenzo re bien representado también. Así que por ese lado, y terminando de contestarle a Martín, referido al castigo o a la sanción de la inmoralidad o del alongamiento gratuito, me quedo tranquilo porque Ale lo sabe y calculo que lo va a aplicar. Por otro lado, el código es como la punta o la reforma del código es como la punta del iceberg, donde se mandarían otras leyes, junto con la reforma del código que implique una reforma al sistema procesal civil, como fue la reforma procesal penal en su momento. Por ejemplo, nosotros desde los colegios queremos, y Ale también quiere, que se mande la ley de orden público del honorario profesional. También una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, no solo para la transformación de circuito en distrito, sino también para darle una vuelta de tuerca y fortalecimiento de los juzgados comunitarios de las pequeñas causas, que son ultra útiles, pero en jurisdicciones como Rosario Santa Fe no hay, y donde hay funcionan bien, sabemos, tenemos amigos que laburan, de Baigorria, etcétera, funcionan bien, también sabemos que funcionan sin recursos. Entonces quiero decir, el articulado del código, los 700 y pico de artículos del código, son como cabeza de tren de otras cosas que también se van a debatir en su momento. Lo más importante es el código, pero sí, ahí pretendemos estar, y que bueno, todos, a todo nivel y de todos los niveles y chapas que tengamos, chapa en sentido criollo decirlo, ¿no? Sí. Empujar para mejorar las cosas lo mejor posible. San Lorenzo sabe de estas cosas, la 10.170... Sí, puntualmente los juzgados comunitarios están en la mayoría de las localidades y estamos dando gran batalla porque no tienen no solamente recursos, sino falta de personal. Tienen vacantes de jueces, de secretarios, no tienen empleados. O sea, que eso sea la reforma y no quede como la reforma penal, que por ahí tiene también sus deficiencias y después no termina dando resultado. Nosotros, por ejemplo, tenemos una reforma también en el Código de Procedimiento Laboral que no está implementada en San Lorenzo. O sea, en el tribunal, digamos, más importante de la República Argentina, como es el Juzgado Laboral de San Lorenzo, donde los abogados escribimos arriba de un banquito o usamos un asador como un escritorio. O sea, coincido totalmente que esa reforma trabaje con otras leyes,
pero que también tengan una mirada directa al ejercicio profesional, porque en realidad nosotros ponemos en funcionamiento esas reformas, las sufrimos y también sufren nuestros clientes, que son a quienes se dirigen estas reformas, ¿no? Los justiciables. Así, bueno, de mi parte, nada más, y creo que la participación de Alejandro, tuya, del doctor Terraza, un montón de referentes que tenemos en Rosario y en estas localidades. Muy bueno, sí. La verdad que nosotros estamos bien tranquilos, que el año pasado se dio un debate y permitió que hoy estemos en esta situación. Bueno, gracias, David. 2 horas. Sí. Con picos de rating, pero una constante. Bueno, gracias. Así que muchísimas gracias, David. Realmente es un placer escucharte, sos muy didáctico y claro, y realmente refrescar algunos conceptos y, bueno, obviamente compartir experiencias. Y reitero nuevamente tu gran disposición y, bueno, muchas gracias. Lo que necesiten, gracias, les agradezco, lo pasé recontra bien. Gracias a todas las y los colegas y les mando un cariño enorme, enorme. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, David, y bueno, gracias a todos los colegas que participaron. Y bueno, vamos a volcar la información que nos dé David y el material lo vamos a pasar a través de la delegación con Gaby. Y bueno, como siempre, David, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Por ahí te me zarpás, viste, con los términos. Me gustó lo de la chica que le violaron un video y todo eso. Las clientas esas que sacás vos, que tienen esos problemas. Pero bueno, haces muy amena. Haces muy amena la charla, el debate. Y bueno, por eso, agradecido a todos los colegas. Tenemos una última charla que está organizando Gaby con el doctor Peirano. Por eso nos parecía importante la última fue la del doctor Andino, la tuya, David, y la de Peirano también. Y bueno, el año que viene tener un montón, y ojalá empecemos con las presenciales, porque a nosotros nos gusta tenerte, pero tenerte en presencia. Así que bueno, y gracias a todos, cuidémonos y sigamos en esto que yo digo, en la presencia, si bien tenemos representantes gremiales en los colegios, en las delegaciones, la participación y la presencia activa de los colegas hace fuerte nuestra profesión y nuestro colegio, así que siempre alertas. Ahí vi que Nico Benítez hablaba de lo que hablamos al principio, de la cuestión de la dilación de la firma de los poderes. O sea, esos debates tenemos que darlos activamente, como vos decías, David, con el cuchillo en la boca, porque no solamente violan derechos de ejercicio profesional, sino de justiciables, ¿no? Y eso, como abogados, no podemos permitirlos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Chau. Gracias a vos. Chau.